GOG la reina del arciano 161, 180 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Mediados de abril del año 300 AC. Ella tiene un campeón. La voz del bastardo era un rugido áspero que contradecía a las dos mujeres frenéticas que colgaban de sus mangas. El príncipe Oberyn se puso de pie, su piel cobriza palideció. El salón abarrotado estaba alborotado, cientos de voces gritaban y maldecían. El golpeteo de las lanzas de los capas doradas apenas se podía escuchar por encima del alboroto. Cuando finalmente el salón quedó en silencio, Lord Tywin habló. Jaime nunca había visto los ojos de su padre tan llenos de odio. Que el asunto se decida mañana, declaró en tono férreo. Me lavo las manos al respecto. Le dirigió a la chica Stark una mirada venenosa y luego salió del salón a grandes zancadas, hacia la puerta del rey detrás del trono de hierro, con su hermano Kevan a su lado. Cuando Lord Tywin se fue, la cacofonía se reanudó. Jaime tuvo que gritar para que lo escucharan mientras daba órdenes. A su orden, Ser Lincoln Bray y Ser Balon Swan escoltaron a la muchacha Stark de regreso a su celda en la torre, con los ojos todavía muy abiertos por la sorpresa. Encargó a Ser Jafelin y a sus capas doradas que despejaran el salón. Los capas doradas chismorreaban abiertamente tan fuerte como los sirvientes. La noticia se difundiría por toda la ciudad antes del anochecer. Por mucho que le disgustaran los capas doradas, Jaime no les envidiaba la dura experiencia de manejar a la víbora roja. El príncipe Oberyn se había dirigido hacia su hijo bastardo y lo estaba reprendiendo largamente mientras el niño escuchaba, con una expresión asesina en su rostro. La mujer, Ellaria-san, lloraba abiertamente, mientras que la muchacha bastarda a su lado se erizaba de rabia. Cersei, ¿dónde estaba Cersei? Jaime no la encontraba por ningún lado. Su instinto le hizo salir por la puerta del rey. Lord Tywin y Ser Kevan estaban sin duda en la sala de audiencias privadas al final del pasillo. Las paredes del pasillo estaban cubiertas por pesadas puertas de madera. Algunos de los reyes Targaryen más obedientes habían utilizado los armarios como estudios, llenándolos de tomos áridos sobre cuestiones de estado. Robert no tenía ningún uso para esas cosas y las había dejado acumulando polvo. Cersei lo estaba esperando junto a la primera puerta. Sus ojos verdes estaban desorbitados y sus mejillas estaban sonrojadas. Apenas había abierto la puerta cuando Jaime la empujó hacia adentro, con la mano agarrada en su cabello dorado mientras la besaba. Sí jadeó mientras él la apretaba contra la puerta y sus manos le desabrochaban los pantalones. Nunca lo había buscado de esa manera, no con Lord Tywin tan cerca. El pensamiento le hizo correr fuego por las venas mientras ahuecaba un pecho con la mano y retorcía el pezón a través de su vestido de seda hasta que ella gimió. Te dije que ella lo mató, jadeó Cersei. La besó en silencio, no, jadeó ella, apartándose de su beso. El ruido, había una mesita en el armario, cubierta de pergaminos polvorientos. Jaime la arrastró hasta la mesa y la empujó boca abajo, con su mano sana apretada contra su boca. Me negaste demasiado tiempo, dulce hermana. Lágrimas de ira goteaban por sus dedos. Cuando la soltó, Cersei guardó silencio, afortunadamente. Mientras Jaime jugueteaba con los cordones de sus prendas, su hermana le quitó el polvo del vestido. Estaba arreglándose el cabello cuando finalmente él habló. ¿De verdad crees que la niña se convirtió en un lobo huargo? Cersei rió amargamente. No. Supongo que la zorra pensó que sonaba más poético que admitir que había empujado a Hoff desde las murallas. No es que importe. Sonrió triunfante. La chica ya está prácticamente muerta. No puedo esperar a ver a Ser Paine sujetarle la cabeza por el pelo. Puede que mi padre no lo permita. Ella ha echado a perder sus planes, pero aún así, el rostro de Cersei palideció de furia y salió por la puerta sin decirle una palabra más. Jaime la siguió hasta la sala de audiencias privadas. Lord Tywin y Ser Kevan estaban dentro, su señor padre caminaba de un lado a otro mientras su tío hablaba. Apenas Cersei se había anunciado, su padre se volvió contra ella. Dijiste que la muchacha era dócil y estúpida. La voz de Lord Tywin sonó como un látigo. No dijiste nada de que fuera obstinada y medio loca. Ella nunca ha dicho una palabra fuera de lugar antes, no finjas que no te agrada esta situación embarazosa, dijo Lord Tywin con frialdad. Necesitábamos el útero de la niña, no su cabeza en una estaca. Fuera de mi vista. Cersei salió de la habitación con paso rígido y su furia era evidente. Jaime estuvo a punto de seguirla, pero luego dudó. ¿Qué pasa si el niño gana?
La mirada de Lord Tywin estaba helada. No lo hará. Un escudero de 18 años no es un campeón, y Ser Gregor Clegane le enseñará esa lección antes de morir. Y Sansa Stark es una niña de 13 años, pero de todos modos arruinó tus planes, pensó Jaime. Barris Selmy tenía 23 años cuando derrotó a Maelis el monstruoso, señaló Jaime. Ser Loras Tyrell derrotó a Ser Gregor en el torneo de la mano hace 2 años, y él solo tenía 16. Lord Mace Tyrell todavía está bastante molesto por ese incidente, dijo Ser Kevan con sequedad. Pero eso fue una justa de torneo. Oliver Sand no podrá confiar en un semental de mal carácter y una yegua en celo. Pero, no quiero oír más de esto, espetó Lord Tywin. Tengo que hablar con Oberyn Martell. Si ese hombre tiene el sentido común que los dioses le dieron a un ganso, disuadirá a su bastardo de esta locura. Y dicho esto, Lord Tywin salió de la habitación y la puerta se cerró de golpe tras él. Ser Kevan se frotó los ojos y dejó caer los hombros. ¿Qué pasa cuando el cabrón pierde?, preguntó Jaime. Su tío se sentó pesadamente, repentinamente 10 años mayor. La muchacha se ha ganado un duro destino. El reino debe recordar que la casa Lannister no se debe burlar. Ese tipo, Qyburn, el que cuidaba tu muñón, se había ofrecido a persuadir a la muchacha para que confesara la verdad de lo que había sucedido. Tu señor padre lo consideró innecesario, pero ahora, un escalofrío recorrió la espalda de Jaime. Dioses sean buenos, Qyburn cabalgó con los mimos sangrientos. La ciudadela le quitó la cadena. Hay una herramienta para cada tarea, dijo Ser Kevan con tono práctico. Cuando el bastardo pierda el combate, Sansa Stark quedará a merced de Qyburn. El 4.º nivel de las mazmorras debería servirle para sus propósitos. Es bueno que ella no haya sacado a relucir los y desagradables rumores sobre ti y la reina. Esas calumnias habrían requerido un tratamiento más severo. ¿Un trato más severo?, repitió Jaime. ¿Recuerdas a Serala de Mir? El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no sabía por qué. Jaime negó con la cabeza. Serala se casó con Lord Darkling. Después del desafío de Duskendale, el rey Aerys la entregó a sus guardias antes de que le arrancaran sus partes femeninas y las quemaran ante sus ojos. Un destino cruel, pero necesario. Ella esclavizó a su señor esposo con su cuerpo y alentó su traición. Sansa Stark es más afortunada. Ningún hombre duda de su virginidad, e incluso ella no fue tan tonta como para cuestionar la virtud de la reina o la legitimidad de sus hijos. Una vez que revele la verdad de lo que sucedió esa noche, solo se le arrancará la lengua antes de su ejecución. Ser Kevan suspiró. Un desperdicio ruinoso. Si la muchacha hubiera cooperado, todo esto se habría evitado. ¿Mostró algún signo de esta locura durante su regreso a la ciudad? No, respondió Jaime. En nombre de la madre, te encargo que defiendas a los jóvenes e inocentes. Maldita sea la caballerosidad, debería haber dejado que ese ballestero la atrapara en el ojo de Dios. Sansa Stark le habría dado las gracias y le habría pedido a Jaime que la violara a continuación si hubiera sabido lo que la esperaba aquí. En nombre de la doncella, te encargo que protejas a todas las mujeres. Lo había intentado, los otros se la llevaron. No fue culpa de Jaime que la niña hubiera elegido la muerte. Mediados de abril del año 300 AC. Sansa se despertó con el crujido de la puerta al abrirse. Se sentó, apretando las mantas con los puños. Las cortinas estaban corridas, dejándola casi ciega en la oscuridad. Respiró profundamente, con la esperanza de calmar su corazón acelerado. Fue entonces cuando olió el vino agrio. Pajarito, dijo una voz áspera. Ella se agarró las sábanas hasta el cuello mientras una mano descorría las cortinas. Sus cicatrices brillaban a la luz de la luna, como cráteres profundos en una piedra negra. La sombra del perro la envolvió por completo mientras se cernía sobre su cama. Deberías estar vigilando la puerta, dijo Sansa con voz temblorosa. ¿El pajarito está asustado? Fuiste muy valiente en la sala del trono. ¿Y qué canción cantaste? Se rió. ¿Por qué estás aquí? Sansa se estremeció y se le puso la piel de gallina. Siempre dormía desnuda. Nunca volvería a cometer ese error. ¿No lo adivinas? He venido a llevarte lejos. ¿Lejos? Dijo estúpidamente. Vete, antes de que te corten la cabeza. Te devolveré a tu hermano real si aún está vivo, o a tu tía en el valle si no. Su cama crujió cuando Sandor Clegane se sentó sobre el colchón de plumas, su armadura se apretó contra su pierna. Tengo un campeón. Los dioses me darán justicia. Así como los dioses salvaron a Elia Martell y a sus bebés. Gregor mata a quien quiere, y ese joven dornense es el siguiente en la fila.
Los dioses me ayudaron a advertirle, pero no fue suficiente para salvar a los niños, pensó Sansa con tristeza. ¿Y si el perro tenía razón? Cyril Impine le cortaría la cabeza, como había temido desde el día en que lo vio. Podría llevarme a ver a Robb. Sería muy dulce volver a ver su rostro, abrazar a Arya y charlar con Jaime y Merry. Y luego irían al norte, a Invernalia, a ver al bebé Rickon y a la vieja Tata. Tal vez incluso podrían visitar a Jon Nieve en el muro y encontrar a Bran juntos. Sansa levantó la vista. El perro la estaba observando, con el labio quemado torcido. Te protegería, pajarito, dijo con voz ronca y con un dedo extendido para acariciarle la mejilla. Nadie se atrevería a ponerte la mano encima, o te la cortaría. Había compasión en sus ojos, pero también hambre, un hambre que ella no comprendía. Dije la verdad ante la mitad de la corte, miré a Lord Tywin a los ojos y no titubeé. ¿Por qué ahora no puedo encontrar mis palabras? Tú no eres Florian, dijo finalmente, con la lengua medio hecha un nudo. Sandor Clegane apartó la mano y se puso de pie, con la armadura tintineando. Había desesperación en su rostro y sus ojos estaban húmedos. Soy todo lo que tienes. ¿Pensabas que Ser Jan Regwine saldría de entre las canciones? ¿O tal vez el príncipe Aemon, el caballero dragón? Ahórramelo. Tu muchacho dormiense no es un caballero dragón, al igual que yo no soy el caballero de las flores. Aún es valiente, susurró Sansa. La mirada furiosa de Olivar Arena podía asustarla, pero él la había defendido cuando nadie más lo haría. Tenía que creer que él podía vencer a la montaña. Todas las canciones no podían ser mentiras. El perro se rió amargamente. Valiente, oh sí. Ese valiente muchacho dormiense pronto será un muchacho dormiense muerto. Duerme bien, niña, porque será el último sueño de tu pequeña vida. Luego se fue, la puerta se cerró con un ruido sordo detrás de él. Sansa se levantó para ponerse una camisola y luego se acurrucó bajo sus mantas, deseando poder dormir, pero eso nunca llegó. El amanecer se coló por la ventana y la oscuridad aterciopelada pasó del color amatista al rosa y luego al dorado. Las criadas llegaron para ayudar a Sansa a bañarse y vestirse, sus manos eran tan suaves como sus ojos. Aún así, sus pechos en crecimiento se sentían extrañamente sensibles, casi hinchados. Shae la miró de forma extraña antes de restregarla con jabón, parloteando incluso más de lo habitual. Anoche hubo un motín en la taberna después de que un cantante interpretara La mano honesta y el lobo rojo. Estaba a mitad del lobo que burló al león cuando los capas doradas aparecieron para arrestarlo. Los comuneros habían arrojado sillas a los capas doradas mientras el cantante escapaba por la parte de atrás. Sansa estaba demasiado nerviosa para reírse, y Shae finalmente se quedó en silencio mientras se echaba agua tibia sobre la cabeza. Para su vestido, Sansa eligió un satén plateado con ribetes de encaje blanco y hilo de Mirish. Había considerado un vestido de azul puro, el color de la doncella, de la inocencia, pero al final lo descartó. Sansa era una Stark y su destino la encontraría con los colores de su padre. Loredat se paró en los escalones de Baelor y nunca vaciló, ni siquiera cuando lo arrojaron al suelo para cortarle la cabeza. Shae le ofreció collares, pero ella los rechazó con un gesto. No quería que un collar le colgara si tenía que inclinar la cabeza hacia el bloque. Su estómago se revolvió nerviosamente cuando Sansa le colgó perlas en las orejas. Habían sido un regalo de su madre por su onomástica cuando cumplió 11 años. El último regalo de onomástica que Lady Catelyn le daría jamás. Cuando estuvo lista, el perro la escoltó hasta el bosque de dioses. Sansa rezó una plegaria a los dioses antiguos y derramó su sangre sobre las raíces del árbol del corazón antes de cantar para cerrar la herida. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras presionaba una mano contra la corteza, deseando tener su mochila para consolarse. ¿Sansa? Preguntó el árbol con la voz de Bran. Me estoy volviendo loca. Sansa casi se cae en su prisa por escapar. Los gorriones le piaban, confundidos por su angustia. Sansa esparció semillas para ellos antes de que Sandor Clegane la llevara de regreso a su celda en la torre. Una sirvienta que no conocía le trajo comida para romper el ayuno. Keya había sido despedida hacía unas semanas, pero alguien había puesto un pastel de limón perfecto en la bandeja, además de los huevos duros y el pan caliente. Sansa mordisqueó el pastel mientras esperaba, intentando, sin éxito, apreciar la dulzura ácida. Por fin había llegado el momento. Debería estar llorando, pensó mientras Ser Lincoln Bray y Ser Jaime Lannister la llevaban al pabellón exterior donde tendría lugar el combate. En cambio, se sentía aturdida y soñadora, como si la vida de otra chica estuviera en juego. Debía haber más de 1000 personas apiñadas para presenciar el combate.
Sansa podía oler su aliento, ya fuera apestoso a vino refrescado con clavo o menta. Señores y damas, caballeros y escuderos, cocineros y criadas, lavanderas y mozos de cuadra, halconeros y criadas, seguían y seguían. Se apiñaban codo con codo en el patio. Se asomaban por las ventanas. Llenaban los balcones y los tejados. Incluso los puentes y las escaleras de los torreones y las torres estaban cubiertos de gente. Algunos se habían desparramado hasta el patio mismo, apenas contenidos por los mantos dorados. Un enano de nariz bulbosa estaba de pie en la parte delantera, vestido con las túnicas marrones de hilado basto de un hermano santo, con el martillo de hierro del herrero colgando sobre su grueso cuello. Al otro lado del patio, un hombre pregonaba nueces tostadas. Otro presumía de ofrecer uvas dulces, higos y ciruelas. Los niños balbuceaban emocionados mientras pedían a sus padres un regalo. Sansa debería odiarlos, pero había sido diferente cuando vio el torneo de la mano. Jaime Poe le había llorado a mares por el joven escudero que Ser Gregor había matado, pero Sansa no había llorado en absoluto. Ni siquiera podía recordar su nombre. Por milésima vez, Sansa deseó saber por qué el joven dormiense se había declarado su campeón. Según Shae, los señores parecían pensar que Olivar Arena estaba desesperado por meterse en sus faldas, desesperado por demostrar que era igual a su infame padre, o ambas cosas. Las sirvientas no estaban de acuerdo, creyendo que había sentido punzadas de amor al mirar su dulce rostro. ¿Qué te parece?, preguntó Sansa. Shae miró a su alrededor antes de acercarse, sus labios casi le hicieron cosquillas en la oreja a Sansa. Creo que tiene 10 hermanas bastardas, y esas dormienses preferirían destripar a un Lannister antes que arrodillarse ante él. Sansa no sabía qué rumores creer. No le habían permitido verlo. La reina había rechazado con bastante presunción su petición de compartir el pabellón de los dormienses mientras esperaban que comenzara el combate. Sansa respiró profundamente, ignorando el clamor de la multitud hasta que pudo oír vagamente a la víbora roja murmurando consejos mientras vestía a su hijo para la batalla. Ojalá tuviera mi lanza. La voz del muchacho sonaba hosca. Por desgracia, tu lanza favorita está en Dorne. No la trajimos porque no se suponía que pelearas con nadie. Sansa escuchó un ligero ruido de bofetada, como si la víbora roja hubiera golpeado a su hijo natural en la cabeza. Detente, dijo Ellaria Sand. Ser Daemon, tienes otra lanza y una espada listas, ¿no? No permitiré que me rompa la lanza, madre Ellaria, dijo Olivar con gravedad. Tendré cuidado, lo prometo. ¿Tienes un cuchillo arrojadizo en cada bota?, dijo Lady Nim. Sí, hermana, ahora déjame en paz, espetó. Silencio, dijo Ellaria. Todo quedó en silencio por un momento. Guerrero, te pedimos tu bendición. Una docena de voces dormienses repitieron suavemente la plegaria de Ellaria. Guerrero, presta tu fuerza a su brazo, y Sansa pronunció el resto de las palabras en voz baja. Su corazón se hundió cuando terminó la oración y Olivar salió del pabellón. Aunque Olivar Arena tenía la misma edad que Ser Loras Tyrell, su apariencia era más joven. El hijo bastardo de la víbora roja compartía su piel dorada y su cabello oscuro, pero no tenía nada de la buena apariencia de su padre. Su rostro infantil era simple y corriente, salvo por la mirada asesina. Y sus ojos eran de un morado oscuro, con anillos de ámbar alrededor de las pupilas, regalo de la cortesana lisénica que lo había engendrado. Aunque sus hermosos ojos quedaban fácilmente eclipsados por unas cejas espesas como orugas. Ojalá su barba creciera también, pensó Sansa. Mientras que la víbora roja tenía un bigote y una barba hermosos, su hijo solo ostentaba unos pocos pelos tenues en la barbilla. Sin embargo, su juventud y su fealdad preocupaban a Sansa mucho menos que su tamaño. Lady Brienne tenía la misma edad y era mucho más fea, pero tenía la complexión del propio guerrero, 1,80 m de fuerza. Lo que era más importante, había derrotado a docenas de hombres para reclamar su lugar en la guardia arcoíris de Renly. Olivar medía poco menos de 1,80 m, y donde el príncipe Oberyn era musculoso, su hijo era fibroso. Ser Loras era delgado como una lanza, pero Sansa había visto su poder y velocidad en el torneo celebrado en honor de su padre hacía mucho tiempo. Su habilidad ya era materia de leyendas. Este dormiense no había sido probado, no era caballero, era desconocido y su única esperanza. A Sansa se le secó la boca mientras miraba a su campeón y luego a la imponente bestia que la esperaba al otro lado del patio. La montaña parecía incluso más alta de lo que Sansa recordaba, como un gigante salido de los cuentos de la vieja Tata. Su armadura de placas brillaba al sol, marcada con cientos de abolladuras de los golpes de los hombres que había matado.
El acero protegía a Ser Gregor Clegane de la cabeza a los pies, y su casco solo tenía una ranura muy estrecha que le permitía ver. En comparación, Olivar parecía casi desnudo. Sobre sus sedas escarlatas sueltas y su cuero flexible, solo llevaba grebas, brazaletes, gorguera y hombreras. Las escamas que llevaba sobre su cota de malla eran de cobre brillante, al igual que su medio yelmo y su escudo redondo. El perro nunca se atrevería a enfrentarse a su hermano con tan poca protección. Sandor Clegane era un asesino experimentado, tan brutal como la tormenta. Nadie se atrevería a ponerte la mano encima, le había dicho, y ella le creyó, pero, no podía correr como un ladrón en la noche. Dirían que tenía miedo, que sabía que los dioses la dejarían morir. Y la forma en que el perro la había mirado, sus pensamientos se desvanecieron cuando una docena de trompetistas tocaron una fanfarria para silenciar a la multitud. Cientos de gorriones, estorninos y palomas que habían estado posados alrededor del patio exterior alzaron el vuelo antes de volver a posarse. Snowing estaba entre las palomas y Sansa la llamó para agradecerle toda su ayuda. Deseó haber pensado en pedirle a una criada que siguiera alimentando a los pájaros que visitaban sus ventanas. Lord Tywin observaba fríamente desde una plataforma junto a la Torre de la Mano, con Ser Kevan a su derecha. Lord Mace Tyrell estaba sentado junto a ellos, acariciándose la barba puntiaguda. El pequeño rey Tommen no estaba a la vista. Sansa estaba agradecida por eso. El dulce niño no debería tener que presenciar lo que estaba a punto de suceder. El Septón Supremo comenzó a rezar y Sansa inclinó la cabeza. Pidió justicia al Padre Celestial, por su padre, por Melissa, por Elia y sus bebés. Pidió a la madre que protegiera a Olivar de todo daño. Rogó al guerrero y al herrero que prestaran su valor y fuerza a su campeón y a sus armas. Por último, rezó al extraño, suplicándole que, si le quitaba la vida a su campeón, lo hiciera rápidamente y sin sufrimiento. Una ligera brisa sopló en el recinto exterior y Sansa notó que una tela ondeaba en el brazo izquierdo de Olivar. Shae cumplió su palabra. La doncella había prometido llevar el favor de Sansa al muchacho dormiense mientras la guardia real la escoltaba hasta el recinto exterior. Su prenda era un pañuelo gris pálido que ella misma había bordado, cubriéndolo con lobos huargos y hojas de arciano carmesí. El Septón Supremo terminó su oración, mientras el sol brillante proyectaba arcoíris sobre su alta corona de cristal. La gran espada de Ser Gregor Clegane brillaba a la luz, 6 pies de acero gris oscuro. Su espada es más alta que mi campeón. La lanza de Olivar Sand también era más alta que él, 8 pies de largo. El mango estaba hecho de madera dura. La punta de la lanza en forma de hoja brillaba de un negro azulado. La respiración de Olivar resonaba en sus oídos, lenta y constante. Cuando Seros Munket LeBlack colocó un escudo enorme en el brazo izquierdo de la montaña, oyó a Olivar exhalar. Por Sansa susurró. Por la tía Elia. Por los niños. El muchacho levantó su lanza. Y comenzó la danza mortal. Ser Gregor avanzó a grandes zancadas, inexorable. Su campeón no movió ni un músculo, sino que se mantuvo firme, observando. La montaña levantó su espada para asestar un golpe feroz, y Olivar se deslizó hacia un lado. En lugar de partir al muchacho en dos, la gran espada hendió la tierra. Olivar no esperó una invitación. Le clavó la punta afilada de su lanza en el interior del codo a la montaña y luego se alejó corriendo cuando la montaña volvió a levantar su espada. La lanza del muchacho le dio alcance y la utilizó a su favor, manteniéndose lo más lejos posible de Ser Gregor. A Ser Gregor no le gustó eso. Gruñó como un toro mientras realizaba una poderosa carga para cortar la cabeza del dormiense. Olivar lo esquivó, clavando su lanza en la axila de Ser Gregor, apuntando al hueco en su armadura de placas. Falló, la punta de la lanza chirrió al rebotar. De repente, Sansa estaba de nuevo en el bosque de dioses, escondida entre los arbustos mientras los hombres de su padre gritaban y morían. Se mordió el labio hasta que sangró, obligándose a observar la batalla ante sus ojos. El muchacho dormiense parecía más interesado en correr que en luchar. Rodeó la montaña, lanzando estocadas, empujándolas y luego huyendo fuera de su alcance. La espada de la montaña parecía volverse más pesada, sus pasos lentos y siniestros mientras perseguía a su presa. Sansa estaba empezando a sentirse esperanzada cuando el pie de Olivar se enganchó en una roca. Tropezó, pero luego se puso de pie. Su vacilación había durado solo un segundo, pero fue demasiado. De un solo golpe, Ser Gregor cortó su lanza en dos. La vida no es una canción, cariño, se burló Lord Baelish. La mirada asesina había desaparecido. Los ojos de Olivar estaban muy abiertos y llenos de terror mientras gritaba pidiendo una lanza, indefenso salvo por su escudo de cobre.
La montaña descargó su gran espada, un golpe salvaje dirigido a la cabeza. El golpe fue tan poderoso que la gran espada casi partió el escudo en dos. La montaña gruñó mientras intentaba liberar su espada del escudo de cobre. El brazo izquierdo de Olivar quedó atrapado en las correas, pero su mano derecha quedó libre para sacar una daga de su bota y atascándola bajo el brazo levantado de la montaña. Ser Gregor rugió de dolor y Olivar vio su oportunidad. Liberó su brazo de las correas y se alejó a toda prisa, con el brazo izquierdo colgando inútilmente. La montaña arrancó su espada del escudo, rugiendo de rabia. Con un grito de dolor, Olivar se puso de pie y corrió hacia el borde del patio, corrió hacia Ser Daemon y la lanza que tenía en la mano. Ser Gregor persiguió a su presa con una velocidad antinatural para un hombre de su tamaño, una gran bestia impulsada por la rabia. No alcanzará la lanza a tiempo. La multitud gritaba y Sansa gritaba con el corazón en la garganta. Por favor, ayúdenlo, alguien, a quien sea. Y entonces los pájaros también chillaron. Los estorninos y los gorriones chillaron de rabia mientras se lanzaban en picado hacia la montaña. Vaciló, confundido, bramó mientras atacaba a los pájaros con su gran espada. Olivar alcanzó a Ser Daemon, agarró la lanza y se giró para atacar a su enemigo. La montaña seguía girando y dando vueltas, sus estrechos ojos apuntaban hacia los pájaros atacantes mientras atacaba con tajos y cuchilladas. La lanza de Olivar le alcanzó en la parte posterior de la rodilla. El muchacho empujó con todo el peso de su cuerpo, la hoja atravesó la cadena y el cuero hasta llegar a la carne. Solo entonces el muchacho sacó la punta de la lanza. Un chorro de sangre caliente brotó de la herida, un río rojo goteando por la placa de acero. La montaña se tambaleó, se balanceó y luego se desplomó de bruces en el suelo. Su enorme espada salió volando de su mano. Lentamente, pesadamente, rodó sobre su espalda. La armadura de placas de un caballero se arqueaba sobre la ingle, algo absolutamente necesario si un hombre quería montar a caballo. Una falda de mallas servía para cubrir el hueco, protegiendo la parte inferior del vientre y la ingle. Por lo general, el lugar estaba bien escondido detrás de la silla de montar, y la mayoría de los hombres eran demasiado aprensivos para apuntar a un objetivo así. Olivar Arena no era un hombre cualquiera. Atacó con un grito de furia y clavó su lanza en la entrepierna de la montaña. La multitud estaba alborotada a su alrededor, pero Sansa no vio nada más que a los dos hombres, al gigante gruñendo en el suelo y al chico delgado de pie junto a él. El brazo izquierdo de Olivar se inclinó hacia un costado mientras sacaba la punta de la lanza, esta vez apretándola debajo de un brazo, luego del otro, manteniéndose lejos del alcance de la montaña. Ser Gregor seguía moviéndose, sus grandes puños enfundados en mallas se extendían como para aplastar al mosquito que lo había picado. La sangre se acumuló en el suelo cuando Olivar atravesó la parte interna de cada codo y luego clavó su lanza en el vientre inferior de la montaña. La montaña había dejado de moverse. Con un gruñido de esfuerzo, Olivar empujó con su lanza el gran casco de Ser Gregor, empujando y empujando hasta que el casco se desprendió y dejó al descubierto el rostro brutal que había debajo. La gran espada de la montaña yacía abandonada. El muchacho apenas podía levantarla, su brazo sano temblaba y se tensaba, la punta se arrastraba por el suelo. La multitud rugió cuando la levantó, su ataque apuntaba a la garganta de la montaña, Clegane levantó la mano y agarró con fuerza el brazo inservible del muchacho. Olivar gritó y soltó la gran espada cuando la montaña lo derribó. Su mano derecha se agarró la bota, el acero brilló y se acabó. La multitud rugió al unísono. Olivar había cortado la garganta de oreja a oreja de la montaña y la sangre le chorreaba por la cara. Se soltó de la presa que lo aplastaba, con la daga todavía en la mano. Gritaba algo, pero Sansa no podía oírlo. Lo único que podía hacer era mantenerse de pie. Ser Daemon corrió hacia el patio, espada en mano. Olivar tomó la espada y de dos tajos le cortó la cabeza a la montaña. Su rostro se contorsionó de dolor mientras levantaba la cabeza de la montaña por el pelo con la mano izquierda, mientras la derecha aún sostenía la espada. Se acercó a Sansa con piernas temblorosas, dejó caer la cabeza antes de arrodillarse y depositar su espada a sus pies. Justicia, murmuró el muchacho, con una sonrisa blanca y fantasmal en su rostro manchado de sangre. Todavía sonreía cuando se desplomó en los brazos de Sansa. Mediados de abril del año 300 AC. El árbol lo estaba mirando. Theon le devolvió la mirada, negándose a dejarse intimidar. El arciano era tan grande que resultaba obsceno, el tronco medía al menos 4 metros de ancho. Sus ojos eran rojos como la sangre, su boca era un horror abierto. Había huesos quemados dentro de unas mandíbulas lo suficientemente grandes como para tragarse a un hombre entero.
¿Alguna vez has visto uno tan grande? Preguntó Diven. Theon notó la falta de mi señor con fastidio. Un árbol es un árbol, respondió, escupiendo en las raíces del árbol para desahogar su ira. Witetree estaba tan silencioso como una tumba, con montones de nieve amontonándose alrededor de las cabañas abandonadas. Un techo de césped se había derrumbado bajo el peso de la nieve, aplastando a 2 guardabosques que habían decidido refugiarse allí para pasar la noche. Theon había comenzado su primera expedición con 20 hombres más él mismo. Perder una 10ª parte de sus hombres por un techo mal construido era exasperante. Había estado nevando durante días y días, copos espesos y húmedos que eran perfectos para hacer bolas de nieve y un infierno para los caballos. Los primeros días al norte del muro habían sido aún peores. La lluvia helada había azotado a los guardabosques, escociéndoles el cuerpo como cuchillos. Smiller y los Garrons se vieron obligados a moverse a paso de tortuga, abriéndose paso sobre el suelo helado. La lluvia helada también había dejado su marca en los árboles, las ramas estaban cubiertas como si tuvieran vidrio. Nos marcharemos una vez que los hombres rompan el ayuno, ordenó Theon, dándole la espalda al árbol. Diwen olfateó el aire y sus dientes de madera castañetearon. La tormenta se acerca demasiado pronto para eso. Una tormenta muy fuerte, sí. Nunca llegaremos a tiempo a Craster, y solo los dioses saben qué recibimiento nos darán allí. Theon inhaló disimuladamente. Sentía un hedor a caballo y un ligero olor a frío que le picaba en la nariz, pero eso era todo. Tengo el mando, le recordó Theon al viejo retorcido. No me dejaré socavar por un sucio cazador furtivo. Saber rastrear alces y cazar faisanes no le dan ningún don para predecir el tiempo. Llevaba días nevando así. No había señales de que fuera a empeorar. Incluso si tenía razón, ¿qué tan mala podía ser una tormenta de otoño? Así es, mi señor, dijo Diwen con calma. No se volvió contra Mormont. No se volverá contra mí, se aseguró Theon. Cuando los hombres terminaron de desayunar, el viento se había levantado y gemía como un niño perdido. El sonido hizo que a Theon se le erizaran los pelos de la nuca y se le pusiera la piel de gallina. Ningún hombre se opuso a las órdenes de Theon de prepararse para partir, aunque oyó a algunos gruñidos a sus espaldas. Theon los ignoró deliberadamente mientras montaba en Smiller. Como uno de los pocos que conocía el camino hacia el fuerte de Craster, Diwen cabalgaba al lado de Theon. Los condujo directamente hacia el interior del fuerte viento. En cuestión de minutos, la capucha de Theon se levantó y sus mejillas quedaron expuestas al frío intenso. La nieve parecía más espesa ahora y las ráfagas de viento hacían que los ventisqueros se posaran sobre sus rostros. Theon no podía decir si habían pasado minutos u horas cuando dio la orden de regresar. Deberían haber podido regresar fácilmente por el camino que los caballos habían abierto en la nieve, pero entre el viento y la nieve que caía, ni siquiera Diwen podía distinguir el camino por el que habían venido. Cuando llegaron a Árbol Blanco, la capa de Theon estaba empapada y su temperamento estaba en aumento. Diwen podría haberle advertido mejor, pero no, dejaría que Theon hiciera el ridículo. Theon dio órdenes a los hombres de que montaran campamento. Ordenó que los caballos fueran estacados en la choza con el techo hundido. Al menos estarían protegidos del viento. La cena fue deprimente, los hombres se apiñaron en la cabaña más grande mientras comían queso duro y pan negro. Theon se ofreció como voluntario para la primera guardia, incapaz de soportar más la compañía de los guardabosques. El viento le desgarró la capa, que seguía gimiendo. Como el hijo menor del molinero. El molinero y su esposa tenían el pelo castaño claro, pero su hijo menor tenía el pelo casi tan negro como el de Theon. Afortunadamente, el pelo de Rickon era el más oscuro de los Stark, un castaño rojizo intenso. ¿Cómo había gritado el chico cuando Reek derribó la puerta? Theon ignoró el viento tal como había ignorado al chico, buscando una agradable ensoñación para pasar el tiempo. Para su fastidio, el primer pensamiento que le vino a la mente fue Robb abrazándolo como a un hermano, reprendiendo a Jon Snow por atreverse a amenazarlo. No le puso un dedo encima a Bran y Rickon, dijo Robb en el sueño. Eran solo los hijos de Miller. No tenía otra opción. Robb le estaba ofreciendo la mano de Sansa en matrimonio cuando Theon dejó de lado la visión. Robb me habría decapitado él mismo, si no hubiera tomado el negro. No, necesitaba una ensoñación diferente. Theon estaba imaginando a la hija del capitán y sus grandes pechos cuando recordó las docenas de zorras que los esperaban en el fuerte de Craster. Seguramente algunas de ellas tenían que ser bonitas. La joven salvaje de Serpid era un plato sabroso, incluso con su cuerpo blando por el parto. Los amotinados ya los habrían agotado.
Theon y sus exploradores serían recibidos como héroes cuando mataran a los cambiacapas. Theon probablemente sería el hombre más apuesto que hubieran visto jamás, pobres criaturas. La nieve era espesa como la niebla cuando Diwen emergió de la oscuridad para realizar la segunda guardia. El mundo era una mancha blanca y las chozas desaparecieron bajo los montones de nieve. Se sintió como si hubiera estado vagando durante horas cuando tropezó con la raíz de un árbol. Theon se agarró a la corteza áspera y se puso de pie. Para su sorpresa, la madera de arciano casi se sentía cálida al contacto con sus guantes. Estaba trepando hacia la boca roja casi antes de saber lo que estaba haciendo, apartando los huesos de su camino. Si no podía encontrar una cabaña, tendría que conformarse con esto. Sonrió al imaginar la mirada horrorizada en el rostro de Ned Stark. Nunca fueron mis dioses. ¿Por qué debería temerles? Los antiguos dioses no habían salvado a Loredar, no más de lo que el dios ahogado había salvado a los hermanos de Theon. Theon se acurrucó bajo su capa y acercó las rodillas al pecho. Un pulso latía en sus oídos, el rítmico golpeteo de un corazón que lo arrullaba hasta que se quedaba dormido. Soñó, y sus sueños estaban llenos de sangre. 5 torres enormes se alzaban sobre un bosque de dioses, sus sombras oscuras a la luz de la luna. Un lobo bardo rojo miró hacia arriba a un anciano con una cara cruel. El lobo comenzó a contorsionarse, gimiendo mientras caía al suelo. Su pelaje se desprendió en grandes mechones, revelando una piel pálida y unos ojos azules luminosos. Theon debería estar rígido como una tabla, al ver ese pecho generoso, esas piernas largas, pero la bilis le subió a la garganta. Ella era todavía una niña, su hermana adoptiva, Sansa le cortó el brazo con una piedra, presionando la herida contra la boca retorcida del anciano. Bebió su sangre con avidez mientras sus ojos giraban hacia atrás, su cuerpo inerte contra el tronco. Theon gritó y la pesadilla desapareció. Un lobo gris caminaba de un lado a otro en una cueva llena de raíces de árboles. Algunas eran gruesas como la cintura de un hombre, otras delgadas como el dedo de un bebé. Se entrelazaban y giraban juntas, formando 2 grandes tronos. Un niño estaba sentado en uno de ellos, con el rostro demacrado. Suaves pieles cubrían sus piernas inútiles. Sus ojos estaban blancos y fijos. Theon retrocedió, apartando la mirada del horror que era Bran, solo para ver el otro trono. Si Bran era un horror, aquel hombre era una abominación. Era viejo, muy viejo, su piel era tan blanca como el pelo ralo que le llegaba hasta el suelo. Le faltaba un ojo y una raíz crecía en la cuenca vacía. El otro ojo era rojo como la sangre, e incluso cuando Theon se dio la vuelta para correr, todavía podía sentir su mirada. Theon gritó al despertarse, con los dientes apretados contra un palo. ¿Se habían vuelto sus hombres contra él durante la noche? La nieve había parado, la débil luz del amanecer apenas alcanzaba para ver. Nuevamente escuchó el pulso palpitando en sus oídos, un lento y rítmico golpe, el corazón de Theon estaba acelerado, ese pulso no podía ser el suyo. Theon intentó incorporarse, pero descubrió que estaba atado con fuerza, con cuerdas apretadas contra sus piernas y brazos. Las cuerdas eran extrañamente duras, pálidas como el hueso. Se obligó a mirar más de cerca, el miedo inundando sus venas. No eran cuerdas, eran raíces de árboles. La luz se estaba desvaneciendo. ¿Por qué se estaba desvaneciendo? Solo cuando estuvo solo en la oscuridad, Theon se dio cuenta. El árbol había cerrado su boca. Mediados de abril del año 300 AC. La multitud gritaba y Sansa gritaba con el corazón en la garganta. Por favor, ayúdenlo, alguien, a quien sea. Nadie la escuchó. De un solo golpe, la montaña separó la cabeza de Olivar Arena de sus hombros y la hizo rebotar en el suelo. Sansa seguía gritando cuando la montaña se volvió hacia ella y le atravesó el vientre con su gran espada una y otra vez. Sansa se despertó temblando. Tenía un nudo en el estómago y los calambres eran tan dolorosos que corrió al baño. Cuando por fin no pudo vomitar más, se enjuagó la boca con agua. Su cama estaba fría cuando volvió a meterse bajo las sábanas. Normalmente, Shae era su doncella, pero Sansa no la había visto desde que la doncella la ayudó a desvestirse para ir a la cama. Supuso que Shae debía haber sido convocada para informar sobre su señora. La idea hizo que a Sansa se le llenara la garganta de bilis. Se lo diría y lo sabrían. No tenía derecho a esperar la lealtad de Shae. ¿Por qué la criada debía arriesgar su pellejo por el bien de Sansa? Había tanta sangre. La sangre había salpicado el dobladillo de Sansa cuando Olivar Sand dejó caer la enorme cabeza a sus pies, con el rostro manchado por la sangre roja y caliente que había brotado de la garganta de la montaña.
Su brazo izquierdo era un horror, doblado en un ángulo extraño, con el hueso visible debajo de la carne ensangrentada. El brazo aterrizó en el regazo de Sansa cuando ella se arrodilló para atrapar al joven desmayado, manchando de rojo su vestido plateado. Al principio, Sansa pensó que se había mojado. Sus muslos estaban extrañamente húmedos y su ropa interior se le pegaba al lugar de doncella. Apenas oyó al Septón Supremo declarar su inocencia mientras el Dorniense preparaba una camilla para llevar a su campeón herido de vuelta al fuerte de la esquina. Snowin había acariciado la mejilla de Sansa una última vez, le había arrullado en la oreja y se había ido volando. Ellaria Sand y Lady Nim la ayudaron a ponerse de pie mientras la multitud rugía, golpeando los pies y aplaudiendo. Se ofrecieron a llevarla al fuerte de la esquina, pero ella les pidió que la devolvieran a su celda en la torre. Las damas dormienses querrían consolarla, quitarle su vestido empapado en sangre y obligarla a meterse en una bañera, y entonces sabrían, solo cuando estuvo sola en el retrete, Sansa se atrevió a levantarse las faldas, mientras sus dedos buscaban a tientas desesperadamente. Por favor, no estoy lista. Sus dedos resbalaron en la sangre que manchaba sus muslos. Una determinación sombría se apoderó de ella. Primero fue a la palangana, humedeció un trapo para poder frotarse entre las piernas. Cuando la sangre desapareció, Sansa arrancó una tira de lino de la parte inferior de su camisón, la dobló antes de metérsela entre las piernas. Eso era lo que hacían las mujeres de la colina hueca cuando florecía su flor roja. Decían que su sangre lunar casi nunca llegaba cuando tenían hambre, cuando la madre sabía que sus cuerpos eran demasiado débiles o demasiado jóvenes para tener hijos. ¿Qué he hecho para merecer esto? Se puso un conjunto de ropa interior nueva, arrojando la ropa interior arruinada y la toallita ensangrentada por el hueco del retrete. Cuando las doncellas llegaron con una nueva tina de agua caliente, no quedaba rastro de sangre, salvo en el vestido de Sansa. Las despidió a todas, excepto a Shae, alegando dolor de cabeza. No mentía. Sentía un terrible dolor en las sienes. Se metió en la tina mientras Shae estaba de espaldas y metió su ropa interior y su paño lunar debajo de la cama. Pensó que había logrado ocultar la evidencia hasta que Shae la secó con una toalla y la toalla quedó roja. Shae no había dicho una palabra entonces, y no dijo nada cuando regresó al amanecer para despertar a Sansa de su sueño intranquilo. La doncella llevaba el mismo vestido que había llevado el día anterior al juicio por combate. Una joya colgaba de su garganta, una joya que Sansa no había visto antes. Unas ojeras ensombrecían sus ojos y, mientras Shae avivaba el fuego, Sansa vio unos moretones de un azul pálido que se envolvían como brazaletes alrededor de sus muñecas. Normalmente, Shae se movía con la gracia astuta de un gato. Hoy caminaba de forma extraña, como si sus muslos no pudieran tocarse sin causarle dolor. Algo iba muy mal. La doncella rechazó la oferta de Sansa de llamar a un maestre, por lo que Sansa envió a Shae de vuelta a la cama con el ungüento que el maestre Frenken le había dado para la muñeca. Sansa no había usado nada de eso. Esperaba que ayudara a Shae, fuera lo que fuera que la aquejaba. Insolente o no, espía o no, no podía desearle dolor. Sansa no se atrevió a cantarle. Nadie sabía del don de los niños. ¿Qué le harían si se enteraban? Una de las esposas de Maegor el Cruel había sido declarada culpable de brujería y Maegor le había arrancado el corazón él mismo. Los antepasados de su abuela Minisa Went habían reclamado a Renal hacía unos 70 años al derribar a Lady Danelle Lockstone. La loca Danelle fue acusada de magia negra. La habían quemado viva. Sansa todavía temblaba de miedo cuando la nueva criada le trajo el desayuno. Sansa intentó recordar su nombre mientras la mujer de cabello oscuro dejaba la bandeja humeante. ¿Briony? No, Breya. Sansa lo recordaba porque rimaba con Kella. Se preguntó si eran hermanas o primas o algo así. Breya preguntó, untando mantequilla blanda sobre un panecillo tibio. ¿Sabes si tengo permiso para salir de mis habitaciones? Me gustaría visitar a Oliver Sand y ver cómo están sus heridas. Breya la miró de reojo. No lo sé, milady. Jugueteó con la tetera de manzanilla y sirvió una taza para Sansa. Ella la tomó agradecida. Había un pequeño panal con la mantequilla. Sansa lo roció en su té. De repente, sintió un hambre voraz. Sansa devoró tocino crujiente y salchichas grasientas, 2 huevos pasados por agua, 3 panecillos y toda la tetera antes de apartar la bandeja. Había un pequeño cuenco de moras con crema, pero estaba demasiado llena. Breya no compartía la renuencia de Kella. Tan pronto como Sansa le ofreció la fruta, ella se animó a comerla. Preguntaré por el dorniense, mi señora, prometió Breya mientras retiraba la bandeja.
Fue el propio príncipe Oberyn quien fue a buscar a Sansa justo antes del mediodía. Sansa hizo una profunda reverencia y su estómago gorgoteó descontento cuando el príncipe le ofreció el brazo. Hermosa como siempre, mi dama, dijo el príncipe Oberyn galantemente mientras la acompañaba fuera de sus aposentos. Hoy, Sansa había elegido un vestido de color vermellón intenso sobre una túnica de lana color burdeos. Entre el atuendo rojo y la doble capa de ropa interior, debería poder ocultar cualquier evidencia de su primera sangre lunar. Si Shae no se lo había dicho ya. Gracias, mi príncipe, respondió Sansa. Espero que tu hijo se esté recuperando de sus heridas. Pocos hombres pueden jactarse de tener un hijo tan valiente. No puedo agradecerle lo suficiente por arriesgar su vida por una extraña. Traté de disuadirlo, dijo la víbora roja sin rodeos mientras bajaban las escaleras. No tengo nada en contra de usted, mi señora, dijo, sonriendo para quitarle el dolor a sus palabras. Pero ningún hombre en su sano juicio elegiría la montaña como prueba de caballería para su hijo. ¿Título de caballero, mi príncipe? Se lo ha ganado con creces. Matar a la montaña es una hazaña que ni siquiera yo puedo igualar. Cuando Olivar se recupere lo suficiente, hará su vigilia en el gran septo de Baelor. Todavía no ha elegido a quien desea apodar. ¿Tiene alguna sugerencia, mi señora? Sansa miró a su alrededor y se dio cuenta por primera vez de que el perro no los había seguido. ¿Estaba en la puerta cuando salimos? Sansa no podía recordarlo. De todos modos, no había nadie lo suficientemente cerca como para oírlo. ¿El Lord Comandante de la Guardia Real, tal vez? Se aventuró a preguntar Sansa, manteniendo la voz fría y educada. El príncipe Oberyn se rió tan fuerte que casi se atragantó, sus hombros temblaban de alegría. Oh, la expresión del rostro de Lord Tywin casi haría que valiera la pena, suspiró, mirándola con expresión evaluadora. Aún así, hasta yo sé cuándo no echar sal en la herida. ¿A quién más podrías sugerirme? He oído que muchos jóvenes prefieren que les ponga el nombre su padre. El príncipe Oberyn negó con la cabeza. No, no es Olivar. ¿Por qué no ser Loras Tyrell? Oberyn la observó con una ceja levantada. Cuando guardó silencio, Sansa se dio cuenta de que estaba esperando a que ella le diera una explicación. Ser Loras tiene la mejor reputación de todos los caballeros de la ciudad. Todos dicen que luchó con valentía en el Aguas Negras. La historia entre el dominio y Dorne es tumultuosa. El hecho de que el caballero de las flores incumple a tu hijo sería un honor para ambos hombres, algo a lo que Lord Tywin no podría oponerse. La flor gorda estaría encantada, concedió el príncipe Oberyn. El resto del camino lo hicieron en silencio. Olivar Sand dormía cuando el príncipe Oberyn la llevó a su lecho de enfermo. El sudor le salpicaba la frente y tenía el brazo izquierdo envuelto en sábanas empapadas en sangre. Ellaria Sand estaba sentada de vigilia en una silla de la esquina, con la estrella de 7 puntas en su regazo. El brazo se rompió por debajo del codo, gracias al golpe que recibió con su escudo. Oberyn jugueteó con uno de los frascos que estaban en la mesilla de noche, haciéndolo rodar en su mano, arrojándolo y atrapándolo. El maestre se la colocó y la entablilló, pero en cuanto a la carne ya ha empezado a hincharse y tiene fiebre. Si la hinchazón no baja y habrá que cortarle el brazo a la altura del codo. La voz de Ellaria Sand había envejecido 1000 años. A Sansa se le revolvió el estómago de culpa. Yo lo hice. Se sentó, con el corazón tan pesado como sus extremidades. Aturdida, repitió las oraciones que Ellaria estaba leyendo en voz alta. El príncipe Oberyn también rezó, hasta que Ser Daemon Sand lo convocó. Los sirvientes trajeron un refrigerio ligero para la comida del mediodía. Sansa picoteó su comida con indiferencia, incapaz de apartar la mirada de las vendas. Ellaria comió apenas un poco más antes de disculparse para ir al baño. Estaban completamente solos. La puerta era de roble macizo, lo suficientemente gruesa como para bloquear cualquier sonido. Sansa respiró profundamente para calmar su corazón acelerado y comenzó a cantar. Su canción no tenía palabras, pero aún así la música contaba una historia. Su voz ondulaba como un río sobre las piedras. Se movía y revoloteaba como los pájaros en los árboles. Tarareaba con las notas más bajas que podía alcanzar, sólida como una piedra, firme como la tierra. Todavía estaba cantando cuando Olivar empezó a dar vueltas en la cama. Con voz trémula, terminó la melodía, rezando para que él no la oyera. Yo no soy tú, gruñó el chico, con los ojos todavía cerrados y el rostro desencajado por la rabia. Nunca seré tú, nunca. Olivar se quedó quieto, su pecho subía y bajaba. Sansa acababa de calmar sus nervios cuando él empezó a gritar.
Se retorció contra las sábanas, la sangre empapaba las vendas, sus palabras eran arrastradas y extrañas. Entre los gritos, ella reconoció quizás una palabra entre 10, maldiciones y juramentos tan terribles que harían desmayar a un secta. «Muere», gritó, «¿por qué no mueres?». Se agitó y pateó a un enemigo invisible, con su mano derecha desgarrando el cuchillo de su mesilla de noche. Sansa huyó. Finales de abril del año 300 DC. Era extraño estar rodeado de hombres. Gilly conocía a todas y cada una de sus hermanas, sobrinas, madres y tías. Frelta, la estéril, dormía con su cincel y su martillo, herramientas tan preciadas para ella como si fueran sus bebés. Fermio y Arina, sus brazos estaban marcados por los músculos de los años que había pasado amasando. Birra siempre estaba fuera recogiendo hierbas, con una de las mujeres de Moraga a su lado para mantenerla a salvo. A veces Birra traía flores para las más jóvenes y les enseñaba a trenzarlas para hacer coronas. Gilly no conocía a esos cuervos, ni a los hombres sureños, ni a su rey sureño. Su corona estaba hecha de oro rojo, con puntas en forma de llamas. Gilly solo había visto al rey Stannis una o dos veces en el patio, rodeado de hombres sureños vestidos de acero y cuervos vestidos de negro. El rey era un hombre alto, de ojos hundidos y boca dura como una piedra. ¿Eran todos los reyes tan rígidos y severos? No, no podían serlo. Mance Rayder era un cantante, incluso las esposas de Craster lo sabían. El hermano de Lord Snow también era rey, y tenía la misma edad que Lord Snow. Lord Snow confundió a Gilly. Desde que despertó de su lecho de enfermo, pasó todo el tiempo con una espada en la mano, como si estuviera tratando de enfermarse de nuevo. Apenas le hablaba, a menos que ella le pidiera que cuidara a Sam. El castillo negro era grande, demasiado grande para Gilly. Había crecido en un salón largo de barro y cañas, una habitación con un desván arriba y un sótano abajo. Los salones de madera de los cuervos podían albergar una docena de fortalezas de Craster y aún así sentirse vacíos. Había tantas torres de piedra como dedos tenía Gilly, rodeadas de edificios de madera y piedra. Las bóvedas subterráneas eran tan enormes que solo había puesto un pie en ellas una vez antes de huir, sollozando. Le había llevado días reunir el coraje para salir de los aposentos del maestre en busca de Sam. Mientras su amigo estaba enfermo, Sam pasaba la mayor parte del tiempo atendiendo al maestre o vigilando el lecho de enfermo de Lord Snow. A Gilly le gustaban las habitaciones del maestre. Eran casi del tamaño de la fortaleza de Craster, pero en lugar de mujeres estaban llenas de libros y pergaminos, frascos de vidrio de colores y frascos de vidrio lechoso, manojos de hierbas secas e hileras de cristales brillantes. El hogar siempre se mantenía caliente para el maestre, y Sam había acercado una silla al fuego para que ella pudiera amamantar mientras hablaba con el anciano. Sam se había olvidado de ella ahora que tenía los libros en las bóvedas. Gilly le había pedido al viejo maestre que le enseñara letras para que pudiera ayudarlo. Los cuervos no tomaban esposas, o eso le había dicho Sam una docena de veces, pero Gilly nunca había conocido a un hombre sin esposa, ni a una hija sin marido. A veces, las hermanas menores preguntaban por las esposas de las lanzas, esas extrañas mujeres que tenían lanzas en lugar de maridos, solo para que las callaran quienes sabían más. Gilly no sabía usar una lanza, pero tal vez si aprendía a leer, podría ser esposa de libros. El maestre era uno de los pocos hombres con los que Gilly podía soportar estar. Era tan viejo, tan delgado y arrugado que casi le recordaba a un bebé. Los ojos ciegos del maestre Aemon no se detuvieron en sus tetas. Su voz chirriante no la acosó con bromas crueles ni habló de sus pechos hinchados. A veces, cuando Sam se negaba a dejar sus libros, Lord Snow le enviaba un cuervo para que le hiciera compañía, decía, como si fuera una niña estúpida que no sabía nada mejor. No, le enviaba un cuervo para protegerla de los otros cuervos, para que no la picotearan con los picos entre las patas. 3 días antes había enviado al chico flacucho de orejas enormes. A Pip le gustaba hablar con el bebé, pero a Gilly le resultaba desconcertante que un solo chico tuviera tantas voces diferentes. 2 días antes había sido el chico grande de barba peluda. Se llamaba Gren, pero por alguna razón los cuervos siempre lo llamaban Uro. Apenas hablaba y la forma en que se acercaba hacía que Gilly se sintiera tan indefenso como un ratón. El único en quien confiaba a medias era el que había venido ayer, Satin. Era tan guapo como una niña y el maestre Aemon dijo que había sido prostituto en Antigua, muy al sur. ¿Por damas y reinas?, preguntó Gilly. Gilly no era ni dama ni reina y no tenía dinero para pagarle. Seguramente no intentaría ponerle las manos encima. No, dijo el anciano, con una leve sonrisa en los labios. Para los hombres, Gilly.
Algunos hombres prefieren acostarse con otros hombres. Eso la confundió aún más, pero si Satine se acostaba con hombres, ella debería estar segura con él. A la nena le gustaba, de todos modos. Satine hacía muecas y hacía pedorretas mientras la nena le agarraba el pelo rizado. Mi nena debería tener 19 madres y un padre, pensó Gilly con tristeza. En cambio, tiene una madre y ningún padre. Hoy estaba sola con su hijo. El bebé gorgoteaba, agitando sus bracitos regordetes. Gilly le sujetaba el dedo con firmeza, esperando. La boca desdentada del bebé se abrió de par en par en una sonrisa mientras él la miraba. Con un balbuceo y una risa, le agarró el dedo con fuerza en un pequeño puño. Vaya. ¿No eres muy listo? Le susurró Gilly, dándole un beso en la frente. Los trillizos no habían empezado a agarrarse con los dedos hasta que habían pasado la sexta luna, y su hijo ni siquiera había llegado a la quinta luna. Agitaba su pequeño puño regordete y su sonrisa se desvaneció cuando su boca comenzó a succionar el aire. El bebé estaba haciendo muecas para gritar cuando Gilly le metió el pezón en la boca. Ella siseó de dolor cuando él se agarró. Entre el aire frío y seco y la lactancia regular, sus pezones estaban agrietados y doloridos. En el castillo de Craster, Vira hizo un aceite de grasa de oveja para aliviar el dolor. Thorsten lo había consumido casi todo mientras amamantaba a sus trillizos. Una lágrima se deslizó por la nariz de Gilly. Dalwen, Dahlia y Disrine nunca serían las esposas de Craster, pero ¿qué sería de ellas ahora, con su padre muerto y los cuervos acudiendo a posarse? A veces, en sus pesadillas, Gilly todavía oía la mesa balanceándose de un lado a otro, el cuervo gruñendo mientras Ilsa sollozaba. ¿Morag y sus mujeres habían matado a los hombres que mataron a Craster? ¿O las habían dejado en manos de los dioses fríos? Gilly se estremeció. Su madre había dicho que los fríos se acercaban, y su madre nunca se equivocaba. ¿Se habían conformado con matar a los cuervos? De alguna manera, ella no creía que eso fuera suficiente. Nada era suficiente, decía su padre. Llegaría el día en que los dioses del frío cobrarían lo que les correspondía. El invierno los seguiría, y matarían a los hombres impíos y los tomarían como esclavos. A mi padre le encantaba esa parte, pensar en los habitantes de las cavernas, los pies de cuerno y los clanes caníbales derrotados, los cuervos negros masacrados como pollos para un festín. Entonces dijo Craster: los dioses fríos destrozarán el muro y conquistarán a todos los que se interpongan en su camino. ¿Y qué pasa con nosotros? Preguntaba la hija más pequeña, la única que no había oído la historia una docena de veces o más. Soy un hombre piadoso, dijo el padre. Toda la tierra será invierno, salvo la tierra de los benditos. Para nosotros siempre será verano, y los dioses del frío nos darán tierra fértil para cultivar y animales gordos para criar. Morag creyó cada palabra, al igual que la media docena de personas que compartían su fervor. El resto, nadie nos dio nada, pensó Gilly. Ni los cuervos que vinieron a buscar un techo y le pagaron a papá con regalos. Ni los salvajes, que intentaron robarnos las ovejas y los cerdos. Ni los dioses fríos, que tomaron hijo tras hijo y nunca dijeron una palabra ni nos dieron un solo conejo. El miedo le recorrió la espalda. Tal vez no hubiera un verano interminable, pero los dioses del frío estaban llegando. El hombre de Mance Raider dijo que había cientos de ellos, tal vez hasta 1000. No podemos luchar contra los otros, dijo el jinete. Los gigantes no han podido hacerles frente, ni tampoco los Ten, los clanes del río de hielo, los pies de cuerno. Los que no huyeron son ahora espectros, miles de ellos. Todos deben unirse si queremos cruzar el muro. Mance Raider ofrece su amistad, a pesar de, eso fue todo lo que el jinete tuvo tiempo de decir antes de que Craster le cortara la lengua. Cuando terminó y el hombre quedó desplomado en el suelo, sangrando sobre los juncos, Craster se rió. Soy un hombre piadoso y libre. Mance Raider no es mi rey. Mance Raider ya no era el rey de nadie. El rey sureño y los cuervos se habían encargado de ello. El ejército, que alguna vez fue poderoso, estaba disperso y destrozado. La bruja del fuego había quemado a los muertos de la batalla en el Castillo Negro, pero ¿qué había pasado con el resto? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los otros los convirtieran en sus esclavos? Había cientos de cuervos, pero muchos menos de los que el Castillo Negro podía albergar. Muchos edificios estaban vacíos, incluso con el rey sureño y sus hombres. Los dioses fríos romperían su muro, vendrían por su bebé. Sam prometió llevarnos a un lugar cálido, susurró Gilly en la suave pelusa que cubría la cabeza del bebé. La vieja capa negra del muchacho colgaba sobre sus hombros, protegiéndola del frío.
El muro estaba al sur del fuerte de Craster, pero no hacía calor. El otoño no duraría para siempre. Las noches ya estaban llenas de escarcha. ¿Hay algún lugar que aún haga calor? Sam le había dicho que no tenía dinero, que no había forma de llevarla al sur o de enviarla al sur. Si tuviéramos un Lord Comandante, podría preguntarle, dijo Sam con tristeza. Pero la elección se detiene hasta que el explorador regrese el fuerte de Craster. Si abandono el muro, dirán que deserté y me colgarán por violar mi juramento. Pronto, rezó Gilly. Que regresen pronto. Entonces sabría qué le había sucedido a su familia. Entonces los cuervos elegirían a un señor cuervo que pudiera enviarla al sur. Mediados de mayo del año 300 AC. El rey lo esperaba en lo alto del muro, con su mano y su sacerdotisa a su lado. El rey y sus consejeros formaban un cuadro extraño. Antes de la rebelión de Robert, Davos Seaworth era un conocido contrabandista. Entonces los Tyrell habían sitiado Bastión de Tormentas. Stannis Baratheon y su guarnición estaban a punto de morir de hambre cuando Davos logró burlar un bloqueo de Redwyne con su barco lleno de pescado y cebollas. Stannis lo había nombrado caballero y le había dado tierras a cambio de las cebollas, y le había cortado la primera articulación de cada dedo de la mano izquierda para el contrabando. Davos era mayor ahora, quizá de 45 años, y estaba curtido por el tiempo. Su cabello castaño opaco y su barba estaban salpicados de gris, su rostro tan corriente como las pocas palabras que Jon le había oído decir. No había nada común en la mujer roja. Tenía una belleza sobrenatural, con su rostro en forma de corazón, sus ojos grandes y brillantes, sus labios carnosos, su cabello fino como la seda. Melisandre, la llamaban, un nombre tan hermoso y terrible como su apariencia. La sacerdotisa roja venía de Asa y por la sombra, miles y miles de leguas al otro lado del mar. Ningún hombre podría decir por qué había venido desde tan lejos para servir a Stannis. Entre la sacerdotisa roja y el caballero cebolla se encontraba su rey. Stannis Baratheon compartía con el rey Robert los ojos azules profundos y el pelo negro como el carbón, su altura y sus hombros anchos, pero los dos hombres eran tan diferentes como la noche y el día. Robert había sido un hombre corpulento y gordo. Stannis estaba tan demacrado que parecía medio cadáver. En Invernalia, Jon apenas podía recordar un momento en el que Robert no estuviera gritando y riendo. Desde que llegaron al muro, ningún hombre había visto sonreír a Stannis, ni una sola vez. Pete bromeaba diciendo que Stannis era tan rígido que debía mantener su espada envainada en su propio trasero. Jon estaba demasiado nervioso para sonreír al recordarlo mientras se arrodillaba ante el rey. Todos los músculos del cuerpo del rey estaban tensos y su frente estaba fruncida. Levántate, señor Nieve. Había una extraña mirada en los ojos del rey. ¿Lástima? ¿Por qué debería tener lástima por mí? Entiendo que las noticias a menudo llegan tarde al muro. Jon asintió. Sí, señor. Son pocos los que piensan en enviar a la Guardia de la Noche noticias sobre asuntos que no nos conciernen. Los reyes deben estar mejor informados. Mis vasallos vienen de las tierras de la tormenta y del dominio, y sus maestres les envían todas las noticias que pueden. He recibido noticias que te conciernen, y mi mano insiste en que tengo el deber de compartirlas. Padre. Su hermano está gravemente herido, Lord Snow, murmuró la mujer roja. Jon la miró fijamente. Rob, ¿ha habido alguna batalla? Sí, lo hubo, dijo Stannis. Tu hermano le tendió una trampa a Tywin Lannister y aplastó sus fuerzas en un lugar llamado Raíz Dulce, cerca de donde el Camino del Oro se encuentra con el torrente de aguas negras. Lord Tywin no tuvo más opción que aceptar la paz hasta después del invierno. No entiendo. Stark fue traicionado, dijo Stannis sin rodeos. Después de la batalla de Raíz Dulce, cabalgó hasta los gemelos para casar a Edmure Tully con una chica Frey. Cuando terminaron de acostarse, los hombres de Lord Alder se volvieron contra ellos. La mayoría de sus señores murieron defendiendo a Stark, y tu hermano también habría muerto, pero, Stannis apretó los dientes. Los relatos son confusos. Una carta afirmaba que Catelyn Stark sedujo a Lord Alder para que dejara huir a su hijo. Jon soltó una carcajada de sorpresa. Para su sorpresa, la comisura del labio de Stannis se curvó hacia arriba. Veo que ese relato te parece tan absurdo como a mí. Cuando Bran cayó, se convirtió en piedra. Deberías haber sido tú, le había dicho Lady Stark, sus palabras como un golpe en el estómago. Luego había comenzado a sollozar como si se le fuera a romper el corazón. Perder a Bran y a Rickon, Jon tragó saliva. Stannis esperó, impasible. Si un hombre amenazara a su último hijo, Lady Catelyn preferiría destriparlo antes que seducirlo.
Davos emitió un extraño sonido estrangulado en su garganta y Stannis asintió. Una elección de palabras muy acertada, Lord Snow. Otra carta afirmaba que Lady Catelyn puso un cuchillo en la garganta de Lord Valder y lo obligó a dejar ir a Robb Stark. Una vez que él se fue, ella cortó la garganta de Walder Frey y fue asesinada a su vez. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó, Catelyn Stark está muerta, el viejo Valder está muerto y los Frey están luchando entre ellos. ¿Y Robb? Una flecha le hirió en la mejilla, dijo Melisandre en voz baja. Su novia cura la herida. Lo he visto en mis hogueras. A pesar de todos sus cuidados, la herida solo crece. Las piernas de Jon temblaban. Quería caer al suelo y llorar, o correr al patio y estrellar su espada de torneo contra algún desventurado enemigo. Debo ser fuerte por Robb. Robb vivirá, dijo Jon con una confianza que no sentía. Debe vivir, debe hacerlo, es el último de nosotros. Siempre debe haber un Stark en Invernalia. ¿Y si lo hace? La expresión de Stannis era dura. Robb Stark es un rebelde y un traidor que pretende robarme la mitad de mi reino. Tu Bowen Marsh dice que Stark tenía la intención de dirigirse al Castillo Negro una vez que hubiera recuperado Foso Cailin de manos de los hombres del hierro. ¿Y cuando llegue? Debe arrodillarse. Los ojos de Melisandre brillaron de rojo. Stannis es el elegido del Señor, el guerrero del fuego. Lo he visto liderando la lucha contra la oscuridad, lo he visto en las llamas. Espero que convenzas a tu hermano de que abandone su estupidez, si vive. La voz de Stannis era áspera como el hierro. Stannis es puro hierro, negro, duro y fuerte, pero frágil, como lo es el hierro. Se romperá antes de doblarse. Donal Noye le había dicho la verdad. Soy un hombre de la Guardia de la Noche, respondió Jon. La Guardia de la Noche no toma partido. Eso me ha dicho Bowen Marsh. Pero la Guardia de la Noche ha jurado defender los reinos de los hombres. Mi lucha contra la oscuridad es la vuestra. Lo es, concedió Jon. Pero tu disputa con Robb no lo es. El Lord Comandante Mormont te diría lo mismo si estuviera aquí. Una luz brilló en los ojos profundos del rey. No es un buen momento para que la Guardia de la Noche carezca de un comandante. ¿Cuándo volverán a hacerse los reconocimientos para que se pueda reanudar la elección? Este es un hombre duro, pensó Jon, aplastando su dolor bajo las costillas. Me dice que mi hermano puede estar muerto y pasa a otros asuntos sin detenerse. Jon consideró la pregunta. El viaje de Theon Cambiacapas partió cerca del final de la tercera luna. Ahora estábamos a mitad de la quinta luna. Deberían regresar del fuerte de Craster a principios de la sexta luna, señor. Dependerá del clima más allá del muro y de si se encuentran con alguno de los restos del ejército de Mance Rayder. Stannis se dio la vuelta y miró hacia el bosque embrujado. Su frente espesa ensombrecía su rostro mientras meditaba, mientras la débil luz del sol de la tarde danzaba sobre su corona de llamas doradas y rojas. Por fin, el rey habló. Se acerca la guerra por el amanecer y estos idiotas pierden el tiempo en disputas insignificantes. Janos Slynt no es más apto para comandar la Guardia de la Noche que para comandar una perrera. Ser Demis Magister es tan anciano como caballeroso, más preocupado por los linajes y los sers que por la batalla que se avecina. Cotter Pike es más joven y más audaz, se aventuró a decir Jon. Stannis resopló. Sí, y un bandido mal hablado que no sabe leer ni escribir. Los nobles no lo aceptarán, al igual que los bastardos y los ladrones no tolerarán a Ser Demis. Tiene razón, pensó Jon. El mismo miedo había acosado a Jon desde que despertó de su lecho de enfermo. Los hermanos habían echado sus suertes en la olla más de 2 docenas de veces, y todavía ningún hombre había obtenido la mayoría. Ser Demis y Cotter Pike habían estado empatados en la última elección antes de la selección, pero Janos Slynt no se quedó atrás. Si mis hermanos eligen a Janos Slynt, no hay nada que pueda hacer. Ninguno de los otros tiene una oportunidad, excepto esos 3. Ojalá estuviera aquí Donal Noye, o Corinne Alfam. Estás aquí, Jon Snow. El rubí brilló en la garganta de la mujer roja, latiendo como un corazón que late. Su cuerpo irradiaba calor, un calor extraño que lo obligó a dar un paso atrás. Yo. Jon retrocedió. Jamás. Dicen que soy un traidor, un cobarde. Dicen que maté a Corinne media mano y cabalgué con Mance Rayder y tomé por esposa a una salvaje. Yo también he oído lo mismo, dijo Stannis con el ceño fruncido. Pero eso no es todo lo que he oído. He oído que mataste a un espectro y salvaste la vida de Lord Mormont. Y casi me quemé hasta morir. He oído que encontraste la daga de vidriagón que el hijo de Ramdil Tarly usó para matar al otro.
He oído que diste la alarma en el Castillo Negro antes de que los salvajes pudieran atacar desde el sur, a pesar de estar medio muerto por una flecha en la pierna. He oído que cuando Donald Noye cayó, defendiste el muro hasta que llegaron refuerzos. Como si Ser Ali y Ser Torne y Janos Slim fueran de alguna ayuda, pensó Jon, sin poder disimular una mueca. Stannis alzó una ceja como si lo hubiera oído. Escuché que cuando Ser Ali y Ser Torne y Janos Slim te encargaron asesinar a Mance Rayder durante un parlamento, lo desafiaste a un combate singular y casi mueres por la flagelación que te dieron los salvajes. Y ahora apenas puedo sostener una espada, y toda la guardia lo sabe, espetó Jon, olvidándose de sí mismo. Mi hermano puede estar muriendo, ¿y me pides esto? El Señor de la Luz pide todo lo que puedas darle, dijo Melisandre. Perdone mi franqueza, mi señora, pero él no es mi señor. ¿Eres tan ciego como para negar su poder? Te he visto en mis llamas, Jon Snow, igual que he visto a tu hermano. Jon rió amargamente. ¿Tus llamas te han mostrado si Bran aún vive? ¿Has encontrado a mis hermanas perdidas? Stannis frunció el ceño, pero fue Davos quien respondió, con su mano izquierda agarrando el hueco de su garganta, como si buscara un collar que no estaba allí. Tus hermanas ya fueron encontradas. Las palabras parecieron detener la respiración de Jon. Inhaló aire y el frío llenó sus pulmones. ¿Qué? Pensé que lo sabías. Stannis parecía molesto por la digresión. Sin embargo, ¿dónde están? ¿Están a salvo? El rey Stannis frunció el ceño ante la interrupción, pero Jon no podía esperar más. El más joven, Arya. Podía ver a su hermana pequeña con los ojos de su mente, su cabello castaño enredado, su sonrisa de alegría cuando le puso a Needle en la mano. Habían pasado casi 2 años desde entonces. Ella tendría 11 años ahora. ¿Arya todavía recordaba a su hermano bastardo? ¿Lo extrañaba tanto como él la extrañaba a ella? Arya Stark estaba con el ejército de Robb Stark en Los Gemelos. No estaba entre los que los Frey tomaron como rehenes. En cuanto a la mayor, Davos hizo una pausa y miró a su rey. Stannis sacudió la cabeza. Fue capturada al final del año viejo y llevada a desembarco del rey. La sometieron a juicio por la muerte de Joffrey. Sansa. La idea era aún más absurda que la de Lady Catelyn seduciendo a un Frey. Sansa era tan dulce como una paloma, aunque lo llamara mi medio hermano. Una vez, cuando tenía 8 años, le había dicho a Jon que debía mostrar una caballerosidad extra cuando hablara con las chicas, para compensar su sangre de baja cuna. Las palabras le dolieron, pero ella las había dicho con amabilidad y procedió a pasar media tarde sermoneándolo sobre cómo hablar correctamente con las damas. Todavía podía recordar cuánto se había reído Robb cuando descubrió por qué Jon se había perdido el entrenamiento en el patio. Hubo un juicio. Ella confesó su culpabilidad antes de condenar a Lord Tywin por violar su juramento y exigir un juicio por combate. Jon deseaba que hubiera un lugar donde sentarse en lo alto del muro. ¿Estás seguro de que era la hija mayor? El descaro de decir esas cosas en un tribunal abierto sonaba más propio de Arya. Sí, era la chica mayor, dijo Stannis con impaciencia. Su campeón ganó el juicio por combate y ella permanece bajo custodia de los Lannister. Hay asuntos más serios en juego, Lord Snow. La cuestión del próximo Lord Comandante, por ejemplo. La mujer roja estaba observando a Jon. En algún momento el viento le había quitado la capucha de la cabeza, desparramándole el pelo sobre la cara. Mientras que el pelo de Sansa era del rojo brillante de los Tully, el de Melisandre era de un burdeos intenso, el color de la sangre seca. Los vinculadores de las sombras se dedican a la magia de la sangre, les había dicho Luin una vez. Jon se estremeció. Puede que me equivoque contigo, Jon Nieve, dijo el rey, mirando hacia el norte, a lo lejos. Ambos sabemos lo que se dice de los bastardos. Puede que no tengas el honor de tu padre, o la habilidad con las armas de tu hermano. Pero eres el arma que el Señor me ha dado, y pienso hacer uso de ti. La Guardia de la Noche elige a sus propios comandantes, protestó Jon. Stannis se giró y lo miró con el ceño fruncido. ¿Y por qué no deberían elegirte? Los Stark de Invernalia han apoyado a la Guardia de la Noche durante miles de años. Muchos lo recordarán y desearán ganarse el favor de tu hermano. Tampoco desearán enfadar al legítimo rey de los 7 reinos cuando mis fuerzas superen en número a las suyas por al menos 6-1. Los laméculos de alta cuna de Ser Demis apreciarán tu linaje y tu entrenamiento en el castillo. A los canallas de Cotter Pike les gustará tu bastardía y tu audacia en la batalla. Ni siquiera Azor Ahai ganó su guerra solo. El aliento de la sacerdotisa roja humeaba en el aire gélido. Pensaré en lo que me pide, su gracia, dijo Jon con cautela.
Como dije, mis hermanos no regresarán del castillo de Craster durante algún tiempo. Sin embargo, regresarán, aunque no todos, y habrá una elección. El Señor de la Luz me lo ha mostrado, dijo Melisandre, apoyando una mano sobre el brazo de Jon. Cuando el rey Stannis finalmente le dio permiso a Jon para irse, todavía podía sentir el calor de su mano. Mediados de mayo del año 300 AC. El sol se estaba poniendo detrás de la Puerta de los Leones mientras Olivar subía los escalones de mármol del Gran Septo de Baelor. No había querido ser nombrado caballero allí. El Gran Septo era un lugar de vanidad, el dominio del Septón Supremo favorito de los Lannister. El Septo Real era donde la tía Elia se había arrodillado una vez para rezar, implorando la protección de la madre mientras el ejército de Tywin Lannister se acercaba a la ciudad. Los 7 habían perdonado a la princesa Elia, pero no habían salvado a los bebés de su sangriento final. Aún así, el Septo Real una vez fue suyo. Fueron Oberyn y Ellaria quienes insistieron en el Gran Septo. Mientras Olivar pasaba la mayor parte de un turno lunar recuperándose, la ciudad entera se había vuelto loca por el combate. ¿Qué mejor manera de recordarles a los Lannister el poder de dormir que hacer que la mitad de la ciudad presenciara a Ser Loras Tyrell y otorgarle su título de caballero? Sansa Stark lo había sugerido, o eso decía su padre. Olivar no podía criticar su razonamiento, pero deseaba poder recibir el título de caballero de la propia princesa Sansa. Ella era la que había desafiado a Tywin Lannister en su cara, una hazaña que superaba cualquier otra del Caballero de las Flores. Pero solo un caballero podía hacer un caballero, y lo que Olivar quería no siempre era lo mismo que lo que se necesitaba. Olivar esperaba que Ellaria pudiera calmar a la joven Stark. Mientras él comenzaba su vigilia en el secto, las numerosas damas dormienses recibirían a la única del norte para cenar en el fuerte de la esquina. Princesa Sansa, no, se recordó a sí mismo, Lady Sansa, incluso mis pensamientos deben ser cautelosos. La presencia de Lady Sansa no era opcional, dado que Olivar había ganado su título de caballero, pero la última vez que había estado en los escalones del Gran Septo de Baelor, la habían obligado a ver a su padre perder la cabeza. Olivar llegó a las puertas del septo y se detuvo un momento, mirando hacia el púlpito de mármol en su estrado elevado. Las manchas de sangre habían desaparecido hacía tiempo, pero dudaba que Sansa Stark olvidara alguna vez la vista. Un par de septones abrieron las puertas de par en par. Olivar respiró profundamente y entró. El salón de las lámparas estaba tenuemente iluminado, los prismas de luz se desvanecían con el sol. Una vez que cayera la noche, encenderían lámparas de vidrio de colores, pero por ahora la luz del sol todavía era lo suficientemente fuerte como para ver. Los arcoíris bailaban sobre su armadura de cobre, la culata de su lanza golpeaba silenciosamente mientras caminaba. Otro par de septones, un juego de puertas dobles y ya estaba en el septo propiamente dicho, bajo la inmensa cúpula de vidrio, oro y cristal. A medianoche, los septones y las septas llenarían los 7 transeptos y dirigirían las oraciones vespertinas en cada uno de los 7 altares, pero su vigilia comenzaría en soledad. Nadie podía acompañar a un caballero durante su vigilia, salvo sus compañeros escuderos que estuvieran haciendo vigilia. Cuando llegó al altar del guerrero, Olivar colocó su lanza sobre las rodillas de la estatua. Una vez hecho esto, desenvainó la espada que colgaba de su cadera y la colocó al lado de la lanza. Luego comenzó a quitarse la armadura, pieza por pieza, para apilarla debajo del altar. Fue difícil, ya que su brazo izquierdo todavía le dolía en el yeso, pero después de mucho esfuerzo terminó. Le dolían las rodillas mientras se arrodillaba, vestido únicamente con una túnica de lana sin teñir y unos pantalones de montar. Sus pies estaban descalzos sobre el frío suelo de mármol, otra señal de su humildad. El gran septo estaba ventoso. Estaría medio congelado por la mañana. Olivar respiró profundamente, dejando de lado ese pensamiento. No estaba allí para quejarse de una incomodidad pasajera. Estaba allí para reflexionar sobre lo que significaba ser un caballero. ¿Qué era un caballero? Un hombre con una espada, sí, pero algo más que eso. Un caballero era un hombre que permanecía en vigilia durante toda la noche, que era ungido con los 7 aceites para consagrar los votos que hacía. Olivar conocía también los antiguos votos que podía recitarlos en sueños. En el nombre del guerrero te conmino a ser valiente. En el nombre del Padre os mando que seáis justos. En nombre de la Madre os encargo que defendáis a los jóvenes e inocentes. En el nombre de la doncella te encargo que protejas a todas las mujeres. En el nombre del herrero os exhorto a que seáis firmes. En el nombre de la anciana te ordeno que seas sabio. En nombre del extranjero os ordeno que recordéis que todos los hombres deben morir. Olivar frunció el ceño.
Había 7 juramentos para los 7 rostros de Dios, pero él había amontonado toda su armadura ante el guerrero. Era una tradición, pero eso no lo hacía correcto. Se levantó, con las rodillas crujiendo. Puso su yelmo ante la estatua de un hombre de mediana edad, su corona de plata, su barba de oro, pidiendo al Padre Celestial que volviera su cabeza hacia la justicia. Puso su gorguera ante una mujer, con el vientre hinchado por el niño, pidiendo a la madre que lo ayudara a defender a los vulnerables. Puso sus brazaletes y escudo ante una muchacha con flores de joyas brillando en su cabello suelto, pidiendo a la doncella que lo dejara ser un escudo para las mujeres. Puso sus grebas ante un hombre de rostro sencillo con brazos musculosos, pidiendo al herrero que le hiciera firmes las piernas. Puso sus botas ante una anciana arrugada, con una mano nudosa sosteniendo una lámpara en alto, pidiendo a la vieja que guiara sus pasos por el camino de la sabiduría. Puso el resto ante un rostro medio humano envuelto en una pesada capucha, pidiendo al extranjero que le concediera el coraje para enfrentar la muerte sin deshonra. Cuando Olivar se arrodilló de nuevo, lo hizo ante el altar del Padre, y la luz de las velas se reflejaba en su casco de cobre. Debía su devoción al Padre sobre todo, por haberlo ayudado a matar a la montaña. El guerrero podría haberle dado la fuerza para seguir adelante con su brazo roto, la doncella podría haber enviado a los pájaros que frenaron el ataque de la montaña, pero fue el Padre quien hizo justicia. Se supone que los caballeros deben hacer lo mismo, pensó Olivar con amargura. Muchos caballeros estaban ansiosos por la batalla, por las chicas bonitas que les concedían favores. La mayoría de los hombres podrían condenar al rey loco Aerys, pero todavía se hablaba de su guardia real en voz baja. Los escuderos anhelaban ser tan famosos como ser Oswell Went, como ser Geralt Tower, como ser Barristan el Temerario y ser Jon Darry. Todos ellos eran falsos caballeros. Puede que la tía Elia viviera en Rocadragón, pero no era ni sorda ni muda, y las damas de Raella la querían mucho. Le habían contado lo que había sucedido en la Fortaleza Roja antes de que Aerys convocara a la princesa y a sus hijos. La Guardia Real cumplió sus juramentos ante su rey y no cumplió ninguno de los juramentos que hizo como caballeros. ¿Qué clase de hombre se quedaba de brazos cruzados mientras los piromantes cocinaban a los hombres con sus armaduras? ¿Qué clase de hombre escuchaba mientras un rey violaba a su sollozante reina, dejándola cubierta de marcas de mordeduras y moretones? Su tío abuelo, el príncipe Lewin Llimeros Martell, había detenido su mano para que pudiera mantener a salvo a Elia. El resto, sin embargo, a veces Olivar se preguntaba cómo Jaime Lannister lo había soportado, a pesar de su corta edad. La tía Elia lo veía poco, pero decía que había sido un muchacho entusiasta, lleno de caballerosidad e ideales. Proteger a Aerys había convertido a ese muchacho en el matarreyes. En cierta ocasión, Olivar le había preguntado a la tía Elia por qué había estado mal matar a Aerys. El rey había ejecutado a señores y a sus hijos sin causa justificada, había exigido las cabezas de los niños amparados por el derecho de huésped. La rebelión era inevitable después de semejante tiranía. Un rey injusto no era rey en absoluto. Tienes razón, querido, dijo su tía, acariciándole la mejilla con una mano suave. Pero Aerys no era suyo para matarlo. Ser Jaime podría haberlo atado de pies y manos y haberlo entregado al ejército rebelde. En lugar de eso, le cortó la garganta y subió al trono de hierro él mismo. La ira ardía en lo más profundo del pecho de Olivar. Mientras el matarreyes ocupaba el trono de hierro, los hombres de Tywin Lannister habían venido a por la familia real. Rhaegar había dejado a su esposa e hijos con una sola guardia real para mantenerlos a salvo. Ser Arthur Dayne debía quedarse en Dorne para proteger a la doncella a la que había ayudado a secuestrar. Solo un solemne juramento hecho a la princesa Elia lo había llevado al norte. Debería haber detenido a Rhaegar, no haberlo ayudado. La espada del amanecer, la más famosa de las 7 de Aerys. Incluso Oberyn admitió a regañadientes que era el mejor caballero que había visto en su vida. Ser Arthur Dayne había muerto como un héroe al defender a la princesa Elia de la montaña, pero les había fallado a los niños, tal como le había fallado a Lyanna Stark. ¿Qué es un verdadero caballero, si incluso Ser Arthur Dayne se queda corto? El sonido de las bisagras que crujían sacó a Olivar de su ensoñación. Debía ser medianoche. Cientos de septones entraron en fila por las puertas del padre, algunos con telas de plata, otros con túnicas blancas con sus cinturones de 7 hebras. De las puertas de la madre salieron septas vestidas de blanco, cantando suavemente. Hermanas silenciosas descendieron por los pasos del extraño, sus atuendos de un gris suave que cubría todo menos sus ojos.
Una multitud de hermanos y hermanas santos marcharon por los otros pasillos, las correas alrededor de sus cuellos llevaban el martillo del herrero, la espada del guerrero, la flor de la doncella o la lámpara de la anciana. Nadie perturbó la vigilia de Olivar. Hicieron una ronda por el septo, adorando en cada uno de los 7 altares. A cada dios le hicieron sacrificios, a cada uno le cantaron un himno. Olivar unió su voz a la de ellos, un barítono irregular que hizo que Meria perdiera la esperanza de que su hermano pequeño pudiera cantar una melodía. Por fin terminaron las oraciones y los devotos regresaron al lugar de donde habían venido. Olivar se movió ligeramente, con las rodillas rígidas. Un verdadero caballero. ¿Qué era un verdadero caballero? Ser Barristan Anselmi era un hombre honorable, todos estaban de acuerdo, pero había desafiado a Duskendale para liberar a un rey que quemaba vivos a los hombres. ¿Eso era lo que significaba ser un caballero? ¿Ganar gloria manteniendo a un rey loco en el trono? No. La gloria no era lo que daba sentido a los votos de un caballero. Entonces, ¿qué lo daba? Los caballeros juraban defender el reino. ¿Qué era el reino? Era Roca Casterly y Alto Jardín, aguas dulces e invernalia, nido de águilas, bastión de tormentas y lanza del sol. Muy pocos señores y damas componían las grandes casas. El reino era mucho más que eso. El reino estaba formado por sus hermanas, tanto amadas como molestas. Obara con su lanza y su paso furioso. Nin con sus dagas y sus sonrisas maliciosas. Meria con su guitarra y su amor por la canción. Tiene con sus oraciones y venenos. Sarella con sus libros y pergaminos. Elia con su lanza y sus caballos. Obella con sus ensoñaciones. Dorea con su pequeño lucero del alba y Lore con sus muñecas. Olivar no podía imaginar la vida sin ellas, y su nuevo sello fue elegido en consecuencia. Una serpiente de 10 cabezas, oro sobre arena. El reino estaba formado por las arenas de Dorne y los campos del dominio, las minas de las tierras del oeste y las montañas del valle, los arroyos de las tierras de los ríos y las costas pedregosas de las tierras de la tormenta, las duras costas de las islas del hierro y los vastos bosques del norte. El reino estaba formado por caballeros errantes y mercenarios, granjeros y herreros, criadas y lavanderas, panaderos y cocineros, costureras y tejedoras. El reino era una prostituta dormiense que difundía chismes para ayudar a una dama del norte. Era una muchacha indefensa que alzaba la voz cuando los hombres poderosos no se atrevían. Maté a la montaña por ella, pensó Olivar, y una risa nerviosa resonó en el septo vacío. Nunca había matado a un hombre antes, y la montaña había acechado sus pesadillas durante años. En el momento en que se ofreció como campeón, se arrepintió, y el terror le apretó la garganta. ¿Quién era él para enfrentarse a Ser Gregor Clegane? Olivar era un joven inexperto, un escudero. Seguramente algún caballero estaba a punto de hablar, alguien valiente y experimentado, alguien audaz y osado. Pero ningún campeón había dado un paso al frente. Oberyn se había enfadado más que nunca y exigió que Olivar abandonara su locura. Para su vergüenza, Olivar quería hacerlo. Quería ensillar su caballo y volver a Lanza del Sol, abrazar a sus hermanas y escuchar las historias de la tía Elia. Pero no lo había hecho. La muchacha lo necesitaba. Sansa Stark no era solo una doncella de 13 años, era una llama que brillaba en la oscuridad, un retoño solitario en un campo de cenizas. Las verdades que decía debían defenderse. El reino merecía algo mejor que los Lannister y sus monstruosas mascotas. El reino necesitaba ver que se los podía desafiar. Tal vez eso era lo que era un verdadero caballero. Alguien que se negaba a quedarse al margen, que tomaba el camino de la rectitud incluso cuando el camino era empinado. Que ignoraba sus propios deseos en pos de las necesidades del reino. Quizás un verdadero caballero era incluso un muchacho asustado, que todavía luchaba con los pantalones mojados y un brazo roto. La misoginia de Tywin Lannister debería ser una advertencia en sí misma. ¿Recuerdas la misteriosa ausencia nocturna de Shae? Eso surge. Este capítulo tiene una temática ligeramente relacionada con el día de San Valentín. Trata de cuestiones del corazón, en cualquier caso. Finales de mayo del año 300 DC. Jaime Lannister sudaba con su armadura blanca mientras observaba a Tommen perseguir una mariposa. La chica Tyrell observaba con cariño desde su banco, prácticamente resplandeciente bajo el sol del mediodía. Una chica encantadora, aunque no tan hermosa como la chica Stark. Aún podía verla, con el pelo rojo brillando como una llama mientras Ser Loras nombraba caballero a Olivar Sand. Había pasado una luna desde el juicio por combate, una semana desde que el muchacho fue investido en las escaleras del Gran Septo de Baelor, y la ciudad no se callaba.
Un par de titiriteros estaban nadando en dinero gracias a sus marionetas realistas y a la ingeniosa recreación del combate. Un grupo de mimos sin valor ya estaba ensayando una nueva obra basada en el escándalo. Los cantantes habían estado igualmente ocupados. Bethany Dedos Hermosos fue la primera en interpretar su nueva canción, y la arena que derribó una montaña fue increíblemente popular en las tabernas y tabernas. El príncipe Oberyn y su séquito preferían a una cantante dormiense, alguna madama de burdel que cantara el día que cayó la montaña. El bardo azul hizo suspirar a Margaery Tyrell y sus damas con la montaña y la doncella, una romántica tontería sobre el supuesto amor verdadero entre el bastardo dormiense y la dama del norte. La versión de los hechos de Amish el arpista, y los 7 enviaron un gorrión, era más piadosa, y Galeón de Cuy y Alaric de Isen también tenían sus propias versiones. Lord Tywin estaba casi furioso por todo el asunto. El rostro que presentó ante la corte podía ser severo y orgulloso, pero Jaime tenía años de práctica en reconocer las señales de advertencia debajo de la máscara. Las reuniones del pequeño consejo eran las menos posibles desde el juicio por combate, ya que el príncipe Oberyn Martell parecía decidido a hacer tantas bromas sutiles como fuera posible mientras Ser Kevan rechinaba los dientes. Lord Mace Tyrell no estaba mucho mejor, con su fanfarronería sobre los preparativos de la boda. La única buena noticia últimamente eran los susurros de Varys de que Lysa Arryn finalmente estaba llamando a sus estandartes. Los señores del valle serían una adición bienvenida a las fuerzas de las tierras del oeste y el dominio. Sus campamentos fuera de la ciudad estaban plagados de flujo sangriento. Cerca de un tercio había caído enfermo, y la mitad de ellos habían muerto. Lord Titos Brax, que estaba a cargo del campamento, había estado entre ellos. La guerra de los 5 reyes había tratado particularmente mal a la casa Brax. Lord Andros había muerto durante la batalla de los campamentos. Su hermano Ser Rupert en Oxcross, y su segundo hijo Ser Robert en la batalla de los Vados. Ahora Ser Flement, el tercer hijo, era el nuevo señor, y estaba mal preparado para su nueva posición. Su esposa Frey ciertamente no ayudaría en las cosas. Los hermanos mendigos se habían vuelto más audaces desde el juicio por combate. No se podía recorrer ni 1 kilómetro en la ciudad sin oír a algún predicador callejero inmundo que denostaba la boda roja como una afrenta a todas las leyes de los dioses y de los hombres. Lord Roland Crackhead había matado a uno de ellos hacía una semana, enfurecido por la audacia del mendigo. Los gorriones sucios no eran los únicos que hablaban de traición. Ser Hazelin Bywater, comandante de la guardia de la ciudad, informó sombríamente que en los ayuntamientos y los mercados resonaban los siniestros susurros de la furia de los dioses. Desembarco del rey nunca había querido a Lord Tywin, ni siquiera antes del saqueo, pero ahora, hablaban del asesinato del rey Aerys. No importaba que los hubiera quemado a todos en sus camas si no fuera por mí. Murmuraban sobre el intento de violación de la princesa Elia, aquella que era tan buena con los pobres, sobre la matanza de los hijos de Raegar, sobre la ejecución de Eddard Stark y sobre la blasfemia de la boda roja. Murmuraban sobre la piadosa y trágica muchacha Stark, sobre Tywin el infiel y sobre el bastardo dormiense que mató a la montaña que había asesinado a Ser Arthur Dayne. Cersei estaba incluso más enfadada que Lord Tywin, si es que eso era posible. Ahora estaba con alguien casi a diario. Su espalda era una masa de costras por sus garras. Jaime tomó represalias follándose a Cersei lo más fuerte que pudo, pero eso no ayudó en nada. No sabía qué se suponía que debía hacer. Jaime no podía entrar en la celda de la torre de la chica Stark y arrancarle el corazón. Los combates en el bosque de dioses eran el único momento en el que se sentía realmente vivo. Brienne de Tarth estaba mejor de lo que tenía derecho a estar, y sus palizas no habían sido menos feroces desde que Lady Sansa fue declarada inocente. Aún así, estaba mejorando. Podía desenvainar su espada con la mano izquierda casi tan rápido como antes lo hacía con la derecha. Es cierto que solo pudo dar una buena estocada antes de que Brienne lo azotara con fuerza, pero era algo. Jaime estaba casi decepcionado de que pronto la rescatarían. Lord Selwyn de Tarth podía tener una hija de una peculiaridad extraordinaria, pero la quería de vuelta de todas llenas. Había enviado un cuervo ofreciendo 300 dragones a cambio del regreso sano y salvo de Brienne, y Ser Kevan había estado a punto de aceptar cuando Lord Mace Tyrell se opuso enérgicamente a la liberación del asesino de Lord Renly. Como si a Mace Tyrell le importara. Fue Ser Loras quien proclamó su culpabilidad a todo el mundo. Como si lo hubiera convocado el pensamiento de Jaime, el joven caballero apareció, sus rizos rebotando mientras caminaba por los jardines. Loras alborotó el cabello de Tommen antes de sentarse junto a su hermana. Su conversación era demasiado baja para que Jaime la escuchara.
Cuando Ser Loras se levantó para irse, Jaime ya había tomado una decisión. Ser Loras. Gritó. El muchacho se giró, grácil como un bailarín. Sí, Ser Jaime. Una palabra, por favor. Jaime observó cómo se acercaba el muchacho. Su jubón era de un intenso color verde esmeralda, bordado con rosas doradas en grupos de 3. Un ciervo dorado se alzaba sobre su corazón, con el ojo hecho de zafiro. Algún tonto podría pensar que el broche era una señal de lealtad a Tommen Baratheon, pero Jaime lo sabía mejor. Lord Renly había llevado alguna vez ese broche. ¿En qué puedo ser útil? Preguntó Ser Loras con una sonrisa descarada en su bello rostro. Brienne de Tart. La sonrisa cayó. Ella debería haber sido juzgada, en lugar de la chica Stark. La sangre de Renly está en sus manos. ¿Lo es? Preguntó Jaime con suavidad. Cuando la muchacha no estaba intentando mantenerme con vida al otro lado de la mitad de las tierras de los ríos, lloraba por Renly. Yo nunca he derramado una lágrima por Aerys, te lo aseguro. Ella era la única en la tienda, ella y Catelyn Stark. Eso me dijo. Brienne afirma que una sombra mató a Renly mientras ella y Lady Catelyn observaban horrorizadas. Una historia extraña, te lo aseguro, pero más probable que la de Brienne asesinando al hombre que amaba, o la de Catelyn Stark derrotando a un caballero ungido. La mujer puede haber asesinado a Walder Frey, pero Renly no era un libertino desarmado de 90 años. Entonces, ¿por qué huir, si no era su obra? Jaime puso los ojos en blanco. ¿Te quedarías en la tienda de un rey después de haberlo visto asesinado, con su ejército a tu alrededor? Loras vaciló y luego sacudió la cabeza rígidamente. Ve a hablar con esa maldita mujer. Si sus respuestas te satisfacen, pídele a Lord Mace que deje de impedir que la rescaten. No le sienta bien a un caballero dejar a una doncella colgando en una posición tan precaria. Loras Tyrell resopló con burla. Le pido perdón, olvidé que estaba hablando con el epítome de un verdadero caballero. Jaime apenas resistió el impulso de estrangularlo por su insolencia. ¿Un verdadero caballero, dices? Lord Renly no tenía más derecho al trono que yo. Al menos, los que cabalgaban con Stannis podían justificarse. El temperamento del joven caballero estalló. Mi padre confió en mi criterio. Lord Renly era el rey que debía haber sido, fuerte, generoso, leal. El niño miró fijamente a lo lejos, con los hombros caídos. Habla con Brienne, le instó Jaime. Loras se irguió. Hablaré con ella mañana. Lo juro. Cuando el niño se fue, Jaime se encontró mirando a Tommen jugar con sus gatitos. Mi hijo, por lo menos de sangre. Tommen estaba trabajando duro para aprender a usar la lanza y la espada de Ser Adam Marbrand, pero no tenía nada de la fiereza de Jaime, no más de lo que Ser Loras compartía el apetito de Lord Mace. Mi padre confiaba en mi criterio, había dicho Loras. ¿Cuándo fue la última vez que Lord Tywin había pedido la opinión de Jaime? Su hijo mayor era una espada que Lord Tywin podía manejar a su antojo, y una espada no daba órdenes al espadachín, como tampoco Jaime podía dar órdenes a su padre. Lord Mace guardaría luto durante al menos un año si Ser Loras cayera en batalla. Hasta donde Jaime sabía, Lord Tywin no se había vestido de negro ni una sola vez por Tyrion. La gente del pueblo decía que tenía un trozo de oro arrugado donde la mayoría de los hombres guardaban su corazón. Sus pensamientos aún estaban en un torbellino cuando Ser Adam llegó para relevar a Jaime de su deber. Se secó el sudor del cuerpo aturdido antes de vestirse y dirigirse a la sala común de la Torre de la Espada Blanca. Su cena sabía a cenizas y su vino a vinagre. Las campanas sonaron a medianoche cuando Jaime se escabulló de la Torre de la Espada Blanca. Su espada dorada golpeó su pierna derecha mientras descendía las escaleras, el movimiento todavía desconcertante. Durante 20 años había llevado su espada en su cadera izquierda. La sensación de que algo estaba mal lo atormentaba como un diente flojo. Jaime esperaba encontrar capas rojas custodiando la torre de la mano, pero no esperaba que le negaran la entrada. No se debe molestar al hermano, dijo el guardia bajito, temblando. Por un momento Jaime consideró abrirse paso a la fuerza, pero luego lo pensó mejor. Lord Tywin era conocido por tener poca paciencia con los guardias que no hacían cumplir sus órdenes. Había otras maneras de actuar en la Fortaleza Roja. Los aposentos del eunuco estaban bajo el muro norte, 3 pequeñas estancias sin ventanas. La escasa decoración resultó una sorpresa, dada la afición del eunuco por las sedas y los perfumes. Varys no estaba allí, así que Jaime esperó pacientemente, daga en mano, sentado en la cama de piedra del eunuco. Cuando la cama empezó a moverse, Jaime se puso de pie de un salto, maldiciendo en voz baja. Brujería. No, algún truco de magia.
Tyrion sabría cómo era posible que media tonelada de piedra pudiera flotar como por arte de magia, dejando al descubierto unos escalones de piedra y una cabeza calva brillante. Bien encontrado, Lord Varys, dijo Jaime amablemente, ocultando su sorpresa con una sonrisa burlancia. Ser Jaime jadeó Varys, con los ojos fijos en la daga que apuntaba a su garganta. Ningún otro. Estaba pensando que podrías ayudarme a hablar con mi padre, ya que sus guardias se niegan a dejarme entrar. Una mirada extraña se dibujó en el rostro del eunuco. La mano del señor no debe ser tocada. Jaime clavó el cuchillo bajo la suave barbilla blanca del eunuco, sin dejar de sonreír. Tartamudeé. Debo hablar con mi señor padre ahora, no más tarde. Los túneles que había bajo la fortaleza roja eran una masa de polvo, telarañas y rejas de hierro oxidadas. Aquí y allá, el eunuco sacaba una pequeña llave de su túnica para pasar una reja. Otras se habían oxidado hasta quedar casi inservibles, y sus bordes ásperos se habían enredado en la túnica blanca y los pantalones de Jaime, dejando rayas de un rojo anaranjado intenso como de sangre seca. Por fin, Varys se detuvo. Un mosaico desgastado de un dragón de 3 cabezas rugió bajo sus pies, tallado en azulejos negros y rojos. El pelo de la pequeña Rhaenys había sido del mismo tono, su cuerpo estaba plagado de más agujeros que estrellas en el cielo. El bebé había sido un horror aún peor, su cabeza era una pulpa sanguinolenta con algunos mechones de pelo plateado. Atrás quedaron los dulces niños que habían regresado de Rocadragón, reducidos a nada más que carne, sangre y huesos. Lord Tywin no era un hombre que creyera en las demoras. Apenas Jaime le había dicho a Ser Gregor que se retirara y había recogido a la sollozante princesa dormiense cuando Lord Tywin apareció en la puerta de la guardería, con los ojos brillantes. Mientras Jaime llevaba a Elia ante el maestre, Lord Tywin había envuelto los cuerpos de los niños reales en capas carmesí. 2 días después, se los presentó a Robert Baratheon, trofeos espeluznantes colocados al pie del trono de hierro. Jaime había entrado justo cuando el nuevo rey salía de la sala del trono, enzarzado en una pelea a gritos con Ned Stark. ¿Por qué Lord Tywin se había dirigido a la guardería? Podría haber reclamado el trono de hierro, si hubiera llegado antes que Robert Baratheon. Robert no tenía ningún interés en gobernar, al igual que Stark. Jon Arryn fue quien decidió que Robert debería ser el nuevo rey debido a su gota de sangre Targaryen. ¿Había tenido Lord Tywin la intención de asegurarse de que los niños fueran tratados adecuadamente? ¿O pretendía tomar a la princesa Elia como rehén para asegurar la rendición de Dorne? Mi señor, dijo Varys en voz alta, aclarándose la garganta. Jaime parpadeó. Estamos bajo la torre de la mano, dijo el eunuco, como si Jaime fuera un niño torpe. Con un dedo regordete golpeó los peldaños de una escalera. Debes subir 230 peldaños. Luego debes tomar el túnel de la izquierda. Me temo que tendrás que arrastrarte. No son más de 60 pies. Mantén una mano en la pared mientras avanzas. Sentirás las puertas. El dormitorio es el tercero. Varys repitió las instrucciones 3 veces más antes de que Jaime tuviera la suficiente confianza para empezar a trepar. El pozo era angosto y negro como el carbón. Un hombre del tamaño de Tyrion lo habría encontrado cómodo, pero no estaba hecho para alguien de la altura de Jaime. Subir la escalera con una sola mano fue una experiencia inesperada del infierno. En cada peldaño, tuvo que detenerse y apoyar el peso sobre los pies, con las caderas pegadas a la escalera. Su brazo derecho se envolvió bajo un peldaño, sujetándolo con fuerza en la parte interna del codo mientras su mano izquierda alcanzaba el siguiente peldaño. Finalmente llegó a 230, con el sudor goteando por su frente y empapándole el pecho. Si el pozo era estrecho, el túnel resultaba sofocante, tan estrecho que Jaime se vio obligado a arrastrarse sobre manos y rodillas. Después de unos minutos, el muñón le ardía de dolor, así que empezó a arrastrarse sobre los codos. Jaime empezaba a preguntarse si debería haber esperado hasta la mañana para hablar con su padre cuando sintió la madera áspera de la tercera puerta. Buscó a tientas la puerta durante lo que le parecieron horas antes de que sus dedos rozaran un pequeño gancho de hierro. Tiró de él y, con un suave ruido, un cuadrado de luz naranja opaca se abrió a su izquierda. El hogar, dulce hermano, escuchó decir a Tyrion. La exasperación luchaba con el cariño en el fantasma de la voz de su hermano pequeño. Jaime estaba a punto de dar un paso adelante y anunciarse cuando un instinto lo hizo detenerse. No sería bueno interrumpir a su padre, que estaba enfrascado en una discusión con Lord Mace o el príncipe Oberyn. El gran tronco de la chimenea se había reducido a cenizas. Con mucho cuidado, Jaime se puso en cuclillas, apoyándose contra la pared del pasillo con la mano sana.
Si pudiera echar un vistazo al dormitorio que había más allá, se oyeron sordos golpes en la habitación. Las cortinas de la cama estaban abiertas y un par de nalgas flacuchas y arrugadas bombeaban hacia una chica que jadeaba. Sí, mi señor jadeó. Mucho mejor que el imp, gracias, mi señor, gracias. Su voz parecía tensa de alguna manera, una nota de falsedad debajo de la dulzura. Las nalgas se apretaron. Un gruñido áspero, y listo. Tengo asuntos que atender, dijo Lord Tywin, con una voz más fría que la de una tumba. Permanecerás aquí hasta que te despidan. No debes abandonar esta cama, ¿está claro? Sí, mi señor, dijo la muchacha. Boca abajo, niña, dijo el padre de Jaime. Si intentas esconderte debajo de las mantas, no lo haré, señor, lo juro, dijo la muchacha. Estaré esperándolo. Bien. No me gusta tener que repetirme. Jaime apenas logró retirarse al pasillo cuando Lord Tywin se levantó de la cama. Se le revolvió el estómago mientras escuchaba el suave roce de la tela y el ruido sordo de una puerta al cerrarse. Cuando Jaime finalmente salió del pasillo, la puta estaba acostada en la cama, dormida. Tenía la piel de gallina, al igual que moretones morados en las muñecas y las caderas. Tenía las piernas abiertas, no en la maraña ociosa del sueño, sino en la pose deliberada de quien sabe que no obedecer acarreará un castigo. Jaime cerró las cortinas, con los dedos entumecidos. ¿Cuántas veces había reprendido Lord Tywin a Tyrion por su uso de prostitutas? Mucho mejor que el imp, había dicho la chica. Jaime tragó bilis. Por los dioses, ¿por qué estaba la prostituta de Tyrion en la cama de su padre? Como si estuviera en un sueño, Jaime entró en el solar. Habían desaparecido los sencillos muebles de roble que utilizaban Jon Arryn y Ned Stark. El escritorio y la silla de Lord Tywin eran de madera de cerezo, ricamente tallados con leones y rayos de sol. Estaban sobre un estrado elevado en el centro de la habitación, una larga alfombra carmesí se extendía desde el centro del escritorio hasta las puertas. Estandartes de seda carmesí y dorado colgaban de las paredes. Incluso los tinteros del escritorio eran de oro con rubíes engastados. Es la sala del trono de Aerys, en miniatura, pensó Jaime tontamente. No había sillas frente al trono de Lord Tywin, así que Jaime arrastró una desde el lado del fuego. Los túneles lo habían cansado y se hundió agradecido en el mullido cojín. Cuando Lord Tywin emergió del pasillo que conducía a la torre privada, su bata de sátira carmesí estaba ajustada a la cintura. Jaime dijo con frialdad, como si hubiera esperado que su hijo viniera de visitarme en mitad de la noche. Creí haberles dicho a mis guardias que no me molestaran. Los convencí de la urgencia de mi negocio, mintió Jaime mientras su padre se acomodaba en su silla. ¿Ah, sí? ¿Y qué asunto urgente sería ese? Jaime se quedó helado. Entre el túnel y la visión de su padre acostándose con una prostituta, había olvidado el motivo por el que había venido. He reconsiderado dejar la guardia real, dijo Jaime, evasivo. Me casaré con la chica Stark, como tú lo deseas. Dejarás la guardia real, pero no para casarte con la joven Stark. Los labios de su padre estaban tan apretados que eran casi invisibles. Los herederos de Roca Casterly no provendrán de una estirpe tan traidora. Tendrá que ser otra chica. Una Marbrand, tal vez, o una prima Tyrell. La joven Stark necesita una lección dura que le recuerde cuál es su lugar. Jaime disimuló una mueca de dolor. La dura lección de Tyrion había implicado la violación de su pequeña esposa por parte de casi 2 docenas de guardias, y Tisa solo había tenido la temeridad de ser la hija de un campesino enamorada del hijo de un señor. Dijeron que todavía lloraba cuando el mayordomo la despidió, con una bolsa de plata en sus manos temblorosas. ¿Una dura lección?, preguntó Jaime. Hoff le cortó la cabeza a su padre ante sus propios ojos. ¿No es de extrañar que se haya vuelto loca? ¿Loco? Su padre miró a Jaime como si fuera su hijo el que había perdido el juicio. Sansa Stark no hizo nada por accidente, la muy perra intrigante. Desde ella Tarbeck no había visto una insolencia tan descarada en una mujer. No. La tomaré en mis propias manos. ¿Tú mismo? Tartamudeó Jaime mientras un gato atigrado pasaba sigilosamente junto a su silla. Que castiguen a la niña, pero que la violen, un marido que ejerce sus derechos maritales no es una violación, declaró Lord Tywin en tono férreo. Ella permanecerá en la corte conmigo. Los hijos que tenga le serán arrebatados y criados en Roca Casterly. La sangre Stark, la tutela de los Lannister e Invernalia serán nuestros. La muchacha debería estar agradecida de que Ser Gregor esté muerto. Él y sus saqueadores le habrían dado una lección mucho más dura. Como si estuviera destinado a enseñarle a él y a Martella. Lord Tywin observó a Jaime, la luz del fuego se reflejaba en sus ojos fríos.
El miedo se enroscó en el estómago de Jaime. Tenías la intención de mirar. Por eso fuiste a la guardería. Una muchacha de sangre dormiense no era apta para casarse con Rhaegar Targaryen. Sin duda, la princesa Loreza lamió las botas de Aerys durante semanas para lograr un matrimonio así para su enfermiza hija. Semejante insulto a la casa Lannister no podía tolerarse. Casa Lannister, repitió Jaime, flexionando los dedos. Tyrion murió por la casa Lannister, pero cuando regresé a la ciudad ni tú ni Cersei vestían de luto como Ser Kevan lo hizo por Lancel. Tyrion fue una vergüenza para nuestra casa, dijo su padre con voz monótona. Lo habría hecho asfixiar al nacer, si no fuera por tu madre. Ella me rogó con su último aliento que perdonara al monstruo que la había matado. Aún así, al final resultó útil. Tu hermana dijo que su cadena ayudó a atrapar la flota de Stannis y que su fuego descontrolado hizo el resto. Él era tu hijo, tu heredero. Lord Tywin se puso de pie, como un rey incluso con su bata. Eres mi heredero. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón. Cersei no es apta para gobernar Casterly Rock, y mucho menos para ejercer como reina regente. Necesita un nuevo marido que le llene el estómago de hijos y desmienta estas repugnantes calumnias. Oberyn Martell, tal vez. Ha mostrado interés en ponerla en su lugar. Oberyn Martell. Jaime se puso de pie antes de saber lo que estaba haciendo. Ese hombre hace alarde de su amante en público. Le será infiel todos los días de su matrimonio. Nunca me he acostado con otra mujer y nunca lo haré. Cersei merece devoción, no vergüenza. Si Cersei no puede mantenerlo en su cama, la culpa es suya. Ciertamente, hizo muy poco para saciar el apetito de Robert. Tu hermana tolerará sus infidelidades, tal como toleró las de Robert. También debe soportar un nido de víboras bajo sus pies. Si piensas por un instante que él enviará lejos a sus bastardos, cuando quiera oír tu opinión, te la pediré, dijo Lord Tywin con frialdad. Cersei se casará y se acostará con quien yo quiera. Eso no le ha impedido acostarse conmigo. El rostro de Lord Tywin palideció. Un silencio envenenado se cernió sobre la habitación hasta que finalmente salió de detrás de su escritorio con los ojos fijos en Jaime. Ya veo, dijo con una voz tan oscura como la del extraño. ¿Cuánto tiempo? Desde que éramos niños. Yo le quité la virginidad cuando teníamos 13 años. Jaime nunca había sentido tanto miedo, ni tanta osadía. Su padre lo miró fijamente, con sus ojos verdes pálidos llenos de veneno. No hablarás de esto con nadie. Encontraré alguna excusa para enviar a Cersei con las hermanas silenciosas sin la lengua que te llevó por mal camino. Padre, por favor, no fue su culpa, ella es tu hija, es una puta. La bata de Lord Tywin se abrió cuando golpeó el escritorio con el puño. Su pecho estaba arrugado y cubierto de vello dorado. Nunca volverás a verla. Jaime ya no podía pelear como antes. Apenas podía cortar y parar. Pero podía sacar su espada con bastante facilidad, y el oro brillaba a la luz. Incluso Aerys se dio la vuelta y echó a correr. Lord Tywin se limitó a mirar a su hijo, sin miedo, con la punta de la espada apoyada sobre su pecho. ¿En serio, Jaime? No tienes valor. La bata se deslizó desde sus anchos hombros y revoloteó hasta el suelo. Sin ella, Lord Tywin parecía encogido, un simple anciano. No es así, padre. Cersei es mía. La gente del pueblo decía que el corazón de Lord Tywin estaba hecho de oro viejo y duro, pero cuando Jaime atravesó con su espada el corazón de su padre, sangró como el de cualquier otro hombre. Sacó la espada y su padre se tambaleó, cayendo de bruces sobre el escritorio, con el culo al aire. Jaime dio un paso atrás justo cuando los intestinos se aflojaron en el momento de la muerte. Todavía estaba mirando el montón de mierda maloliente cuando Varys lo encontró. No debiste haber hecho eso, dijo Varys con tono de reproche. ¿Matar reyes y matar parientes? Una carga pesada para cualquier hombre. Al pobre Tommen le rompería el corazón ordenar la ejecución de su padre. Jaime agarró al eunuco por el cuello. ¿Te gustaría unirte a Lord Tywin? Puedo ayudarte, jadeó Varys. Conozco a la reina Yati desde hace años, y nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Lord Stark cuando empezó a husmear. Me compadecí de ustedes dos, la verdad sea dicha. Algunos de mis propios antepasados también sufrieron por su inclinación. Jaime aflojó el agarre, estupefacto. ¿Qué? Varys se frotó la garganta y tosió. Tommen es un niño dulce. Ese trono cruel lo devorará vivo si permanece sentado allí mucho tiempo. Jaime levantó su espada dorada, goteando sangre. No es una amenaza, mi señor, lo tranquilizó Varys, levantando las manos empolvadas. Es una advertencia. Yo podría salvarlo. ¿Salvarlo? ¿Cómo?
Jaime negó con la cabeza. Debo dejar de repetir lo que dice la gente. Me hace parecer un tonto. Podría llevármelo de aquí cuando sea el momento adecuado, tal como salvé al dulce bebé de Elia. Tú podrías criarlo, perdonado de todos tus crímenes. Jaime y Cersei Lannister, señor y señora de Roca Casterly. ¿El bebé de Elia? Jaime se maldijo a sí mismo. ¿Aegon vive? Déjame enviarte con él, dijo Varys, con la voz algo más grave. Necesitará hombres famosos a su lado, hombres poderosos, ¿y quién mejor que el León del Oeste? Jaime miró fijamente al eunuco. Cersei odiaría renunciar a su corona, pero serían libres, libres de criar a Tommen abiertamente como marido y mujer. Tal vez incluso convertirlo en hermanos menores. Con Lord Tywin muerto, nadie obligaría a Cersei a casarse contra su voluntad. Ni la pobre niña Stark se vería obligada a soportar el lecho nupcial a los 13 años. Incluso Brienne debería ser rescatada al día siguiente. Acepto, dijo finalmente Jaime, envainando su espada. El eunuco sonrió. Entonces debemos darnos prisa. Después de todo, nunca estuviste aquí. Tu padre fue asesinado por un asesino contratado por sus enemigos. Stannis, tal vez. Regresaron al dormitorio en silencio, salvo por el suave roce de la túnica de Varys. El eunuco caminó de puntillas entre las cenizas de la chimenea antes de agacharse y entrar en el pasillo. Jaime lo seguía cuando lo oyó. «Mi señor». La voz de la muchacha se oía amortiguada por las cortinas cerradas. Con un agarre sorprendentemente fuerte, Varys tiró de Jaime hacia el pasillo y lo cerró detrás de ellos. «No temas, yo me encargaré de la niña», le aseguró Varys. «No la mates», respondió, procurando hablar en voz baja. ¿Era de Tyrion? Por un tiempo el eunuco frunció los labios. «No tenía intención de matar a la muchacha, mi señor. Se quedará en esa cama hasta que Lord Tywin venga de buscarla. Ah, de lo cual no tenemos por qué preocuparnos. La iré a buscar cuando estéis en camino». ¿De camino a dónde? Incluso en la oscuridad, Jaime pudo ver los dientes blancos del eunuco mientras sonreía. «Vas de camino a Essos. Al rey Aegon, el sexto de su nombre.